Capítulo 299. Cara a cara en un camino estrecho. La secta Plumas Divinas tiene muchas facciones, todas envueltas en una intensa batalla entre sí. En 100 años, la secta colapsaría por completo. Lo que Nieli pretendía hacer era convertirse en el maestro de secta de la secta Plumas Divinas dentro de esos 100 años y obtener autoridad absoluta. Era la única forma de reorganizar la secta Plumas Divinas. Obtener el control de toda la secta Plumas Divinas fue el primer paso de Nieli para enfrentar al emperador sabio. Una vez que regresó de este viaje, tuvo que trabajar para llegar al reino destino celestial lo más rápido posible. Era uno de los puntos cruciales del cultivo. Mientras Nieli caminaba por el sendero en zigzag, se encontró con una chica que caminaba en la dirección opuesta. Detuvo sus pasos cuando vio a Nieli. Este camino era la única manera de llegar a ese valle. Nieli levantó la cabeza con una expresión de asombro. Nunca imaginó que se encontraría con Lon Yujin justo aquí. ¿Estaba buscando a su maestro? Por otra parte, su maestro y Lon Yujin eran compañeros discípulos. Lon Yujin tampoco esperó encontrarse con Nieli aquí. Al ver a Nieli, sintió como si alguien se hubiera apoderado de su corazón. Ella no sabía qué hacer con sus manos, ni se atrevió a acercarse a saludarlo. Originalmente, con su personaje, nunca miraría a alguien con mucha consideración. Sin embargo, su corazón había cambiado un poco desde que Nieli la derrotó por completo. Incluso ella no podía entender por qué se sentía tan nerviosa al verlo. Esto no era propio de ella en absoluto. Nadie más estaba aquí excepto ellos dos. Una oleada de incertidumbre la dejó sin saber qué hacer. Nieli permaneció en su lugar mientras la miraba y le preguntaba, ¿por qué estás aquí? Aunque no pudo evitar recordar al autoritario Lon Yujin de su vida anterior, todavía recordaba las palabras de su maestro. Para todas las venganzas pasadas y presentes, la solución comienza por él mismo. Aunque la actual Lon Yujin era un poco arrogante y tiránica, todavía no había alcanzado el punto de perversidad más allá de la redención. Desde que había vuelto a la vida, tenía el poder de resolver esta venganza antes de que se volviera más profunda. La voz de Lon Yujin tembló. Estoy buscando a alguien. Nieli estaba desconcertado. ¿Quién era esta chica parada frente a él que mostraba esa cara roja y sonrojada? ¿Era ella realmente tan autoritaria como Lon Yujin de su vida anterior? ¿Era ella realmente esa mujer irrazonablemente tiránica? Los dos estaban a cierta distancia. Nieli encontró que era una distancia incómoda para una conversación, por lo que dio un paso adelante. El cuerpo de Lon Yujin inmediatamente se puso rígido y ella dio un paso atrás. Su voz tembló. ¿Qué estás tratando de hacer? Su cara hirvió mientras pensaba en los incidentes cuando Nieli la humilló. No iba a volver a ser implacable, ¿verdad? ¿Aquí y ahora? Solo estaban ellos dos aquí y ella claramente no era su rival. Incluso su fuerza física, de la que estaba más orgullosa, había sido derrotada por él. Frente a él, ella ya no tenía el más mínimo espíritu de lucha. Nieli estaba un poco aturdido. ¿Desde cuando Lon Yujin se había vuelto tan tímido? Nieli permaneció en su lugar, pero no pudo evitar encontrar la situación bastante divertida. No te preocupes. No puedo hacerte nada ya que estamos dentro del Instituto Esquisoul. Nieli realmente estaba tratando de seguir las instrucciones de su maestro para resolver su odio por ella. Pero ahora que estaban cara a cara, no tenía idea de por dónde empezar. En su corazón, Nieli todavía guardaba rencor hacia Lon Yujin. Sin embargo, esta ya no era su vida anterior, la situación era completamente diferente. Después de escuchar las enseñanzas de su maestro, ya había decidido dejarlo pasar. Nieli nunca pensó que su choque haría que el tiránico Lon Yujin se encogiera tan tímidamente. Ella era totalmente diferente del Lon Yujin que había conocido. Nieli lo reconstruyó. En su vida anterior, Lon Yujin había sido extraordinariamente talentosa desde que era joven y todos la habían halagado. Poco a poco, se le subió a la cabeza y moldeó su carácter autoritario. A medida que pasó el tiempo y se hizo más fuerte, se volvió cada vez más despótica y arrogante. Ella no veía nada que valiera la pena. Al final, ella forzó la muerte de su maestro. Sin embargo, el Lon Yujin de esta vida aún era joven. Aún podría reformarse.
Ella había cambiado desde que Nieli la derrotó por completo. Ella todavía era tan fuerte como lo había sido antes, pero ahora, al menos ha restringido ese carácter autoritario suyo. Sin embargo, el actual Long Yuing solo cedería ante Nieli. Definitivamente no sería tan tímida con los demás como lo era actualmente con él. Parecía que el Long Yuing de su vida anterior carecía de tales enseñanzas. Por eso creció hasta convertirse en una persona tan terrible. Una sonrisa inmoral se filtró de la boca de Nieli mientras miraba al nervioso Long Yuing. Ahora que he encontrado la fuente del problema, me aseguraré de reformarte completamente, te convertiré en una mejor persona para el futuro. Nieli avanzó hacia Long Yuing hasta que estuvo a solo un paso de ella. Sus pensamientos se perdieron en la distancia. Antes, su ira y odio por Long Yuing habían nublado sus ojos. Las palabras de su maestro le habían permitido reexaminar sus acciones en esta vida. En realidad, la solución no era necesariamente diente por diente. Podría aprovechar la situación. Mientras su oponente aún era joven, podría hacerla perder por completo su fuerza de lucha o incluso convertirla de su lado. ¿No sería eso inteligente? Algunas personas han ansiado sangre desde que eran jóvenes y crecieron hasta convertirse en unos desgraciados ingratos. Esa gente no es digna de ser reformada. Sin embargo, personas como Long Yuing eran diferentes. Incluso si era arrogante y autoritaria, su carácter en sí no era tan malo. Todo lo que necesitaba era un poco de bofetadas y sermones. Todavía había espacio para reformar. Cada vello del cuerpo de Long Yuing se erizó mientras Nieli se acercaba más y más. Se sentía como una oveja trasquilada, desnuda bajo su mirada, asfixiada bajo la presión. Si fuera cualquier otra persona, Long Yuing nunca sentiría tanto miedo. Incluso si el oponente fuera un experto varias veces más fuerte que ella, sabía que todavía temerían el poder de su familia dragonseal. Por lo tanto, no se atreverían a hacerle nada. Sin embargo, eso no se aplica a Nieli. Él había sido la primera persona en regañarla, luego usó un látigo para azotarla. Después de eso, usó su propia fuerza física para darle una buena paliza. Pero incluso después de todo eso, incluso después de haber sido provocada por las palabras de Nieli, todavía quería luchar contra él adecuadamente. No quería aprovecharse del poder de su familia. Se dio cuenta de que sin su familia, ella no era nada para Nieli. Aunque Nieli solo era un poco más alto que ella, era como una montaña, presionándola hasta tal punto que no podía respirar. El corazón de Long Yuing latía salvajemente. Respiró hondo mientras su pecho subía y bajaba. Bajo la mirada invasiva de Nieli, ella no pudo evitar cubrirse el pecho con ambas manos. Su voz temblaba. «¿Tú, qué estás tratando de hacer?» Cabe mencionar que Long Yuing en realidad era realmente bonita. Comparado con el maestro de Nieli, cada uno tenía sus propios méritos. Ambas eran bellezas al nivel de una diosa. En este momento, Long Yuing llevaba un traje ajustado que delineaba las curvas de su figura. Nieli no pudo evitar encontrar bastante divertido el comportamiento nervioso de Long Yuing. Esta chica era demasiado narcisista. ¿Pensó que él ultrajaría su modestia? Había oído en algún lugar antes que las mujeres autoritarias a menudo solo son fuertes por fuera. Debajo de esa apariencia exterior se esconde en realidad un corazón débil. Había oído que Long Yuing había sido criado por una madre soltera, que luego se volvió a casar. Era por eso que había actuado de manera tan grosera e irrazonable, para que nadie pudiera acercarse a ella. Quizás Long Yuing simplemente estaba solo. Su carácter autoritario era solo una máscara. Mientras estos pensamientos cruzaban por su mente, el odio que había tenido hacia Long Yuing en su vida anterior finalmente se disolvió. La comisura de su boca se curvó mientras miraba a Long Yuing, quien actuaba como un conejo asustado. Ser el chico malo, en esta vida se sentía bastante bien. Nieli le dio unas palmaditas en los hombros. Long Yuing, Jin Yueru es mi maestro. No sé qué tipo de rencor tenéis entre vosotros dos, pero quiero que sepáis que ella es una persona de buen corazón. Definitivamente no lastimaría a otros. Espero que puedas dejar de lado tus sentimientos y pensar las cosas de nuevo. ¿Quizás hubo un malentendido en alguna parte? Cuando la mano de Nieli tocó su hombro,
todos los músculos de su cuerpo se tensaron inmediatamente. Estaba tan nerviosa que ya no podía ni pensar. Este era un desierto donde no había nadie más alrededor. ¿Nieli la dejaría ir? Lon Yujin ya no estaba pensando en Jin Yueru. Ella solo pudo responder con voz temblorosa, «Oh». Nieli la miró fijamente por un momento. ¿Por qué Lon Yujin estaba siendo tan fácil de manejar hoy? Sus dedos estaban casi blancos por lo fuerte que los apretaba. Su rostro también estaba sonrojado. No pudo evitar encontrar la escena bastante divertida. Si él tuviera pensamientos inapropiados y tratara de tomarse libertades ahora mismo, ella probablemente ni siquiera sería capaz de tomar represalias, ¿verdad? Quizás esta chica ante él era la verdadera Lon Yujin. La diferencia entre el Lon Yujin anterior y el actual era tan grande que Nieli no pudo evitar encontrarlo un poco divertido. Sin embargo, dejó de burlarse de ella cuando vio que estaba a punto de enterrar la cabeza en su pecho. Nieli miró a Lon Yujin nuevamente. Vuelve atrás y piensa en lo que dije. Si tienes algún problema, ven a verme. No podía dejar de reírse internamente. ¡Qué oveja tan gentil era! Sin embargo, no la presionó más, ya que quería que Lon Yujin considerara cuidadosamente sus palabras primero. Luego pasó junto a ella y se alejó. Nieli solo había dado unos pocos pasos antes de que la voz de Lon Yujin de repente llamara, «Espera». Sintió como si hubiera usado toda la fuerza de su cuerpo solo para decir esa palabra. Nieli se giró para mirarla. «¿Qué pasa? ¿No me dijiste que me mantuviera lo más lejos posible?» La voz de Lon Yujin murió hacia el final de su frase, hasta que se volvió tan suave como el zumbido de un mosquito. Sin embargo, Nieli todavía lo escuchó claramente. Él sonrió. «Incluso si te explicara esos asuntos antes, probablemente no lo entenderías. Sin embargo, después de escuchar las enseñanzas de mi maestro, he decidido dejar de lado mi odio hacia ti. Lon Yujin, también espero que dejes ir tu odio por mi maestro. Después de eso, tal vez todavía podamos volvernos amigos. Tenemos clase en 3 días. Estaré esperando por tu respuesta». Nieli terminó sus palabras, sonrió, luego se dio la vuelta y se fue. Lon Yujin estaba perdida mientras veía la silueta de Nieli alejarse. ¿Por qué Nieli la odiaba? ¿Fue por Jin Yueru? ¿Cómo se convirtió Jin Yueru en el maestro de Nieli? Los pensamientos de Lon Yujin estaban enredados. Su cuerpo rígido finalmente comenzó a relajarse mientras Nieli se alejaba más y más. Todo su cuerpo se sentía débil, como si le hubieran quitado toda su energía. Fue solo un simple encuentro con Nieli, pero ella sintió como si hubiera experimentado una gran batalla. Capítulo 300. Respeto. Lon Yujin se quedó allí por un rato, antes de que finalmente comenzara a caminar silenciosamente hacia la casa de Jin Yueru. Las palabras de Nieli la habían hecho pensar. El destino de Jin Yueru estaba en manos de Lon Yujin, ¿pero realmente la quería muerta? Pensó en esta pregunta durante un tiempo indeterminado. Después de todo, Jin Yueru era su hermana mayor. En cuanto al asunto relacionado con su maestro, Lon Yujin también sintió que había una historia detrás de esto. Fue tal como dijo Nieli, Jin Yueru era alguien que prefería lastimarse a sí misma que lastimar a los demás. Nieli regresó al patio de Xiao Yu. Xiao Yu lo vio y le preguntó, «Nieli, ¿a dónde fuiste?» Nieli sonrió. «Fui a encontrarme con un viejo amigo». ¿Viejo amigo? Xiao Yu estaba bastante desconcertado. Nieli había llegado al instituto Ski Soul no hace mucho tiempo. ¿Cómo se las arregló para conseguir un viejo amigo? Nieli no se molestó en darle muchas explicaciones a Xiao Yu. En cambio, miró más allá de Xiao Yu, vio a Huang Ying e inmediatamente la saludó. «¿Entonces estás aquí?» Nieli, hola. Huang Ying inmediatamente expuso una sonrisa adorable mientras agarraba el brazo de Xiao Yu con ambas manos, como un lindo e indefenso pajarito. Nieli dio una sonrisa significativa cuando dijo, «Volveré a cultivarme, ustedes pueden ponerse a trabajar». La cara de Xiao Yu se sonrojó. «Nieli, no lo malinterpretes». Nieli se rió mientras decía adiós. ¿Entender mal? Solo estás teniendo una conversación honesta, ¿verdad? Le guiñó un ojo a Huang Ying y luego regresó a su habitación.
Huang Jing se sonrojó ligeramente, pero aún sostuvo la mano de Xiao Yu, negándose a soltarla. Xiao Yu, sin embargo, parecía indefenso y deprimido. Cuando Nieli entró en su habitación, vio a la diosa Yuyan flotando en el aire mientras cultivaba. Sin embargo, lo que realmente lo sorprendió fue el hecho de que todo su cuerpo estaba envuelto en llamas doradas. Estas llamas continuaron ardiendo, elevando la temperatura ambiente a un grado aterrador. Una poderosa energía se agitó por toda la habitación. A Nieli nunca se le pasó por la cabeza que Yu Yan podría alcanzar el reino destino celestial antes que él. Además, su reino destino celestial parecía ser ligeramente diferente de los ordinarios. Por lo tanto, Nieli no tenía idea de cuán fuerte era ella, ya que no tenía base para compararla. Las llamas doradas parecían estar derritiendo el aire. Cuando vio que Yu Yan estaba en medio del cultivo, no la interrumpió. Miró hacia abajo y vio que Hindan estaba acurrucado en un rincón, dormido. La rutina diaria de ese tipo era solo comer y dormir, comer y dormir. Sin embargo, lo que sorprendió a Nieli fue el hecho de que Hindan tomaba siestas muy largas después de cada comida. Cada vez que despertaba, su aura era varias veces más fuerte. Este pequeño se estaba volviendo más fuerte a una velocidad aterradora. A través de su reino del alma, Nieli sintió que Lu Piao estaba a punto de alcanzar el reino destino celestial después de haber absorbido tantas piedras espirituales. Sin embargo, el propio Nieli todavía no fue capaz de cruzar esa puerta. Por lo general, después de absorber tanta energía celestial, su cultivo también debería haber aumentado a un ritmo rápido. Sin embargo, toda esa energía celestial de las piedras espirituales ha sido absorbida por la vida en el reino de su alma, no le quedaba mucho. Lo único que podía hacer era concentrarse en su cultivo. El tiempo pasó lentamente. Aunque el nuevo grupo de estudiantes había causado olas dentro del Instituto Ski Soul, la emoción se calmó bastante rápidamente. Después de todo, el cultivo seguía siendo lo más importante. Después de ser advertido por Li Xingyun, Hua Ling también mostró más moderación y se sumergió en el cultivo. Murong Yu estaba de mal humor, a pesar de que había hecho un nuevo récord en Ghastly Ruins. Nunca se le pasó por la cabeza que después de escapar de sus garras, Nieli podría salir de las ruinas horribles en lugar de continuar cazando. Incluso si quisiera causarle más problemas a Nieli, ya no tenía la oportunidad de hacerlo. Los demás también se calmaron por el momento para concentrarse en su cultivo. Pasó un día tras otro. Nieli había estado agotando entre 1 y 200 piedras espirituales por día. Sin embargo, el suministro de piedras dentro de su anillo interespacial en realidad aumentaba constantemente. Esto se debía a que Nieli todavía estaba refinando espíritus demoníacos con tasa de crecimiento a nivel Dios todos los días. O dejó que GVI lo ayudara a venderlos o se los vendió directamente a Li Xingyun. También había una parte que se había disuelto en el mercado. La cantidad de piedras espirituales dentro de su anillo interespacial continuó aumentando a un ritmo aterrador. Nieli continuó comprando grandes cantidades de espíritus demoníacos con Dragon Bloodlines, sin embargo, todos tuvieron tasas de crecimiento normales. Cuanto más espíritus demoníacos nivel Dios vendía Nieli, más alto lo miraba Li Xingyun. Li Xingyun no sabía de dónde sacaba Nieli los espíritus demoníacos del nivel Dios, ni pidió una respuesta. Después de todo, esas cosas implicaban secretos. Entonces no tiene ningún sentido preguntar, al contrario, perjudicaría su relación comercial. Wu Yong estaba un poco intimidado por las estrechas conexiones de Nieli con Gu Bei y Li Xingyun. Hoy, la lección del venerable Red Soul fue, una vez más, sobre el tema del entrenamiento físico. Todos inmediatamente se giraron para mirar a Nieli y Long Yujin. En su lección anterior, Nieli y Long Yujin se habían metido en una pelea que incluso había dejado los terrenos destruidos. Ellos dos no iban a volver a hacerlo, ¿verdad? Long Yujin dudó por un momento y sus pasos se detuvieron. Sin embargo, finalmente se acercó a Nieli con el rostro enrojecido y le preguntó en voz baja, ¿puedo practicar contigo? Su atuendo la hacía parecer formidable y valiente. Además de su belleza, su imagen definitivamente podría derribar a cualquier chico de la clase. En el pasado, el carácter ardiente de Long Yujin se había distanciado de todos los demás. Pero ahora,
El hecho de que Lon Yujin en realidad estuviera hablando con una voz tan suave hizo que todas las mandíbulas del observador casi se cayeran. ¿Lon Yujin seguía siendo esa tigresa que habían conocido? ¿Era esta chica la persona equivocada? No fueron solo los otros estudiantes, incluso Lu Piao y Ge Wei quedaron estupefactos. Lu Piao se frotó los ojos. Creo que aún no me he despertado, debo estar soñando. Nieli no pudo evitar sonreír cuando vio lo nervioso que estaba Lon Yujin. ¿Seguro? Todos quedaron estupefactos ante esta reacción. Sus cerebros no pudieron procesar la situación. ¿Qué estaba pasando? ¿Seguía siendo el mismo Nieli que le había dicho a Lon Yujin que se mantuviera lo más lejos posible? Esta transformación fue demasiado rápida. ¿Qué había sucedido en tan poco tiempo? Debe haber una historia oculta. Huelo adulterio. Nieli, no podrías haber hecho algo a espaldas de la diosa Ziyun y Niner, ¿verdad? Lu Piao escudriñó a Nieli, pero Nieli lo recompensó en gran medida. Incluso venerable Red Soul estaba bastante desconcertado. Estos dos habían estado tan vehementemente uno contra el otro, entonces, ¿por qué se habían calmado de repente? De todos modos, todo fueron buenas noticias para él. Después de todo, no quería tener conflictos constantes entre sus estudiantes, incluso si era absolutamente normal que genios tan orgullosos se enfrentaran. Incluso él no podría detenerlos por completo si quisieran hacerlo. Comenzaron los simulacros y todos pelearon entre sí. La expresión de Lon Yujin lentamente se volvió seria. Ella saltó y lanzó una cadena de patadas giratorias hacia Nieli. Puede que tengas un largo alcance de ataque, pero todavía hay muchos defectos, eres muy lento. Dijo Nieli mientras esquivaba y devolvía 3 golpes. Uno en la pantorrilla, otro en la parte interna del muslo y otro en el abdomen. Los 3 son defectos. El rostro de Lon Yujin se puso ligeramente pálido mientras sufría los 3 ataques y retrocedía varios pasos. Se sintió entumecida por los 3 golpes y su corazón se estremeció. Entonces resultó que Nieli era mucho más fuerte que ella. Anteriormente, él ya era suave con ella. En realidad, Nieli era mucho más débil que Lon Yujin. Después de todo, Lon Yujin poseía el linaje del dragón de sangre. Sin embargo, la percepción de Nieli hacia el Dao marcial estaba en un nivel con el que Lon Yujin no podía compararse. La expresión de Lon Yujin gradualmente se volvió respetuosa mientras pensaba cuidadosamente en el consejo de Nieli. Con un poco más de comprensión que la última vez, reanudó sus ataques contra Nieli. La voz de Nieli se volvió solemnemente estricta. Aquí, aquí y allá, tus reacciones son demasiado lentas y tus ángulos de ataque no son los correctos. Eso está mal. Una y otra vez, Lon Yujin fue golpeado contra el suelo. Sin embargo, cada vez que se levantaba estaba más emocionada y lista. Aunque Nieli estaba siendo estricto, podía sentir que sus técnicas de combate mejoraban constantemente bajo su guía. Enseñó mucho mejor que cualquier otro profesor. El resto de los estudiantes intercambiaron miradas cuando vieron la expresión emocionada y algo frenética de Lon Yujin. Esa mujer debe haberse vuelto loca. Venerable Red Soul observó su batalla en total shock y una expresión que solo podría describirse como avergonzada estaba en su rostro. Sintió que ya no podía volver a mirar a nadie a los ojos. Incluso él no entendía mucho la fuerza física. No comparado con Nieli. Como mentor, sentía que no tenía nada que enseñarle a Nieli en términos de confrontaciones entre físicos. Solo podía fingir que no lo sabía, ya que los otros estudiantes no podían verlo. El corazón de Lon Yujin se llenó de respeto por Nieli. Cada ataque que a ella le parecía perfecto estaba lleno de defectos para Nieli. Su guía le había brindado grandes conocimientos, especialmente porque aprendía rápido. A través de su lucha, ella sintió que su logro en cultivo superó con creces el suyo en varios reinos. En su corazón, ella también estaba secretamente abatida. ¿Nieli era discípulo de Jin Yueru? ¿No significaba eso que Jin Yueru era en realidad mucho más poderosa de lo que pensaba? Ella continuó absorbiendo las enseñanzas de Nieli como una esponja. Ella sintió que Nieli era el único que podía guiar su fuerza hacia una altura infinita. Nieli también se dio cuenta de que a esta mujer se le podía enseñar.
Desde que era joven, nadie había podido sermonearla adecuadamente, eso había resultado en su carácter dominante. Sin embargo, respetaba a aquellos que eran más fuertes que ella. Aunque había otros, como Murongu, que encajaban en esa descripción, en lo que a Lon Yujin concernía, era solo por su edad. Sin embargo, Nieli tenía la misma edad que ella y también podía derrotarla en términos de fuerza física. Por eso ella lo aceptó. No importa cómo Nieli la reprendió, ella continuó aguantando en silencio. A medida que continuaron, ella en realidad se volvió más respetuosa con Nieli, como una discípula diligente y respetuosa con las enseñanzas de su maestro. Los otros estudiantes se quedaron sin palabras. Ninguno de ellos pudo entender cómo Nieli logró domar a semejante tigresa. Cuando Lon Yujin trataba con otras personas, su sed de sangre los aterrorizaba. Sin embargo, ella era tan dócil como una oveja cuando se enfrentaba a Nieli. Pronto la lección terminó. Capítulo 301. Recompensa. Después de la lección, Lon Yujin regresó a su propio patio. Las enseñanzas de Nieli continuaron dando vueltas en su mente. Cuanto más pensaba en ellos, más profundos los encontraba. Finalmente entendió que siempre había sido una rana en un pozo. El amplio conocimiento de Nieli superó con creces su imaginación. En este mundo, las únicas personas que pudieron darle ese sentimiento fueron su maestro y Nieli. Incluso estaría dispuesta a aceptar a Nieli como su maestro. Mientras Lon Yujin estaba en un estado mental bastante aturdido, una figura apareció de repente ante ella. La expresión de Lon Yujin se volvió solemne. Yong, ¿eres tú? El rostro de Yong estaba torcido. Lon Yujin, escuché que fuiste a entrenar con Nieli, incluso le hablaste en voz baja, ¿me estás engañando? Cuando escuchó que Lon Yujin y Nieli estaban juntos durante sus lecciones, casi se volvió loco de ira. Se sentía como si llevara un sombrero verde aceitoso. El rostro de Lon Yujin se volvió frío ante las palabras de Yong. Yong, ¿quieres que te vuelva a lisiar? Nieli luchó conmigo y ganó. Él puede guiarme en mi cultivación. Le admiro. Si tienes agallas, ¿por qué no vienes y peleas conmigo 1 a 1? Yong sintió la fuerte intención de lucha que emanaba del cuerpo de Lon Yujin. Su corazón no pudo evitar temblar de miedo. ¿Estaba bromeando? ¿1 a 1? Con su fuerza, ¿cómo podría ser el oponente de Lon Yujin? Ni siquiera tiene una raíz espiritual celestial. Al enfrentarla, ya no se atrevió a decir nada más. Por otro lado, odiaba aún más a Nieli. Sin embargo, no había nada que pudiera hacerle a Nieli. Sus pulmones se sentían a punto de explotar por toda la ira reprimida. Yong gritó enojado. «¡Soy tu prometido!». Las cejas de Lon Yujin se torcieron mientras miraba fríamente a Yong. «Nunca he aceptado ese compromiso matrimonial. ¿Cómo podría una basura como tú ser mi prometido? Si quieres ser mi prometido, dilo después de vencerme». El corazón de Yong no pudo evitar estremecerse ante los ojos asesinos de Lon Yujin. Tenía la misma expresión en aquel entonces, cuando lo desperdició. Sintió miedo. Yong tomó una decisión. Iba a vengarse de esta pareja adúltera, Nieli y Lon Yujin. Lon Yujin, será mejor que recuerdes esto, haré que te arrepientas. Sin embargo, tenía miedo de encontrarse cara a cara con Lon Yujin. Solo pudo darse la vuelta e irse con el corazón deprimido. Lon Yujin resopló. HMPC, me gustaría ver cómo vas a hacer que me arrepienta. Ella siempre había estado haciendo las cosas a su manera. Incluso los adultos de la familia Dragonseal no podían tocarla, ya que ella tenía una posición extremadamente especial en la familia. Fue descalificada para convertirse en la primera sucesora debido a algunos de sus rasgos de personalidad. Sin embargo, nadie se atrevió a tocarla de todos modos. A ella no le interesaban los conflictos en lo más mínimo. Ella solo estaba obsesionada con el Dao marcial. Su talento también fue deslumbrante, al menos antes de conocer a Nieli. Antes de eso, nadie de su edad podía estar a su altura. Además, una vez que Lon Yujin alcance el reino destino celestial, podrá integrarse con un espíritu demoníaco de nivel dios de línea de sangre de dragón. El que le había legado personalmente su difunto abuelo. A partir de ahí, la posición de Lon Yujin dentro de la familia ya no sería la misma. Por lo tanto,
ella nunca consideró muy bien a Uyong. Desde su punto de vista, él era solo un pedazo de basura que no podía amenazarla en absoluto. En aquel entonces, se enteró por primera vez de que algunas personas dentro de la familia Dragonseal estaban tratando de casarla arreglando un matrimonio con Uyong y ella lo desperdició. Incluso entonces, ni la familia de Uyong ni la familia Dragonseal pudieron hacerle nada. Un día pasó rápidamente. En todas las lecciones posteriores, cada vez que los estudiantes necesitaban asociarse para algo, Lon Yujin tomaba la iniciativa de buscar a Nieli. Por eso, He Jinjin no podía acercarse a él. Ella solo podía quedarse al margen, odiando a Lon Yujin. A veces, cuando Lon Yujin había encontrado problemas en el cultivo, buscaba a Nieli en busca de respuestas. Él le daba algunos consejos y ella siempre escuchaba respetuosamente, lo que le daba una sensación de repentina comprensión de su Dao, haciéndola sentir aún más admiración por Nieli. De vez en cuando, él la reprendía, pero ella nunca se atrevía a responder. También se volvió más amable con Lu Piao y Heu Bei. Sin embargo, aparte de Nieli y sus amigos, Lon Yujin no los veía con mucha consideración. Mientras esto sucedía, Nieli continuó cultivándose mientras acumulaba piedras espirituales. De vez en cuando, le daba consejos a Lon Yujin durante sus lecciones. El tiempo pasó rápidamente. En solo 10 días, Lu Piao había entrado en el reino destino celestial. Un mes después, Nieli aún no había entrado en el reino destino celestial, a pesar del sorprendente aumento en su cultivo. Sin embargo, a estas alturas, ya había recogido la recompensa del Saint Soul Board. Nieli ocupó el tercer lugar en la Junta de Almas Santas, por lo tanto, obtuvo un artefacto de grado 4, 3 esencias de piedra espiritual, un espíritu demoníaco de nivel excelente de línea de sangre de dragón y 1000 piedras espirituales. Artefacto de grado 4, armadura celestial. Era una coraza con poderosas capacidades defensivas. Un experto común y corriente nunca podría penetrarlo. La armadura celestial podría proteger al alma del destino de la dispersión, creando así una oportunidad de escapar. De vuelta en el mundo diminuto, después de que le cortaran las extremidades al señor demonio, logró escapar usando un artefacto de grado 3 para proteger su alma destino. En cuanto a la armadura celestial de Nieli, era ligeramente mejor que la del señor demonio. A un experto ordinario en el reino destino celestial de 5 destinos le resultaría difícil penetrar la armadura celestial de grado 4. Pero eso es solo si su oponente no tiene un artefacto ofensivo de alto grado. El artefacto de grado 4 era tan precioso que solo encontrarías algo así por pura suerte, sería casi imposible encontrar algo así, incluso si lo estuvieras buscando. Tenía un precio de al menos 10.000 piedras espirituales, probablemente más. Para los cultivadores comunes, 10.000 piedras espirituales eran una fortuna inimaginablemente vasta. Luego, estaban las 3 esencias de piedra espirituales. Una sola pieza equivalía aproximadamente a 1000 piedras espirituales. Además, había recibido un espíritu demoníaco Dragon Bloodline con una tasa de crecimiento de nivel excelente. Eso también fue impagable. Nieli ya había acumulado 30.000 piedras espirituales vendiendo espíritus demoníacos ordinarios con tasa de crecimiento de nivel Dios. Sumado a la recompensa que recibió hoy, su fortuna fue impactante. Eran tantas piedras espirituales como las que un solo lago de la deidad de bajo grado podría producir en un año entero. Si Uyong, Jinyan y Hua Ling supieran que Nieli tenía tantas piedras espirituales escondidas dentro de su anillo interespacial, probablemente vomitarían sangre por celos. Nieli se puso la armadura celestial y lentamente comenzó a refinarla, fusionándola con el aura de su alma. Con un artefacto de grado 4 para protegerse, estaría mucho más seguro cuando se dirigiera al mundo exterior. Nieli sacó las 3 esencias de piedra espiritual y comenzó a absorberlas. Su cultivo continuó refinándose. Después de absorber los 3, todavía no había cruzado ese umbral. Sin embargo, podía sentir que la energía celestial estaba llenando el reino de su alma hasta el borde. Todo lo que necesitaba era el indicio de una oportunidad para lograr un gran avance. De acuerdo con la velocidad de cultivo de su vida anterior, Nieli definitivamente debería haber logrado un gran avance después de absorber tantas piedras espirituales.
Nunca pensó que la vida en el reino de su alma haría que el proceso de cultivo fuera mucho más difícil. En cuanto a los espíritus demoníacos restantes con tasa de crecimiento de nivel excelente con Dragon Bloodlines, Nieli no planeaba guardarlos para sí mismo, por supuesto. Los espíritus demoníacos Dragon Bloodline de esa calidad eran demasiado pobres para él. Una vez que alcanzara el reino destino celestial, definitivamente encontraría una manera de tener en sus manos un espíritu demoníaco de línea de sangre de dragón de nivel Dios. Nieli sacó a relucir su espíritu demoníaco línea de sangre de dragón de nivel excelente. Sin incluir todavía tenía más de 30.000 espíritus demoníacos de tasa de crecimiento de nivel ordinario con líneas de sangre de dragón. Todo esto fue gracias a los continuos esfuerzos de Geu-Bei. Algunos de ellos fueron tomados directamente de los almacenes del clan Geu. Familias tan poderosas no tenían uso para los espíritus demoníacos de línea de sangre de dragón de nivel ordinario. Eran basura que nadie quería. Nieli originalmente planeó alcanzar el reino destino celestial antes de comenzar a refinar los espíritus demoníacos del linaje del dragón nivel Dios. Sin embargo, incluso hasta ahora, su cultivo no había llegado a ese paso. Por lo tanto, Nieli solo pudo comenzar a refinarlos. Capítulo 302. Refinando espíritus demoníacos. Nieli centró sus pensamientos en el Nightmare Demon Pot mientras colocaba 10 espíritus demoníacos Dragon Bloodline con tasa de crecimiento de nivel ordinario en él. Luego activó la olla. Dentro del dispositivo, los 10 espíritus demoníacos comenzaron a devorarse unos a otros. Anteriormente, Nieli había intentado juntar un espíritu demoníaco de línea de sangre de dragón con un espíritu demoníaco de línea de sangre común en el Nightmare Demon Pot. Sin embargo, rápidamente aprendió que Dragon Bloodlines devoraba a los ordinarios demasiado rápido, tan rápido que Dragon Bloodlines no vio ningún cambio en la evolución. Parecía que Dragon Bloodlines eran mucho más poderosos que los espíritus demoníacos ordinarios. A medida que pasó el tiempo, Nieli sintió cambios dentro del Nightmare Demon Pot. Uno de los espíritus demoníacos era obviamente más fuerte que los demás ya que devoraba constantemente, volviéndose cada vez más poderoso. Cuando dos espíritus demoníacos Dragon Bloodline se fusionaban, lo hacían en una explosión de energía ardiente similar a una llama. Todo el Nightmare Demon Pot brilló de color rojo escarlata mientras una oleada de energía giraba en su interior. Después de que Nightmare Demon Pot absorbió la energía liberada, un patrón misterioso se formó gradualmente en su superficie. El diseño parecía un dragón con las alas extendidas, sin embargo, el diseño también era extremadamente tenue y difícil de discernir. Nieli no tenía idea de lo que significaban estos cambios. De todos modos, el proceso de refinería finalmente terminó. Nieli eliminó el espíritu demoníaco Dragon Bloodline después de que terminó de fusionarse. Ahora, se había convertido en un linaje de dragón con una tasa de crecimiento de buen nivel. En comparación con aquellos con tasas de crecimiento de nivel ordinario, su precio era varias veces mayor. Colocó otras 10 líneas de sangre de dragón con tasa de crecimiento de nivel ordinario en el Nightmare Demon Pot y reinició el proceso de refinación. Éxito de la refinería. Éxito de la refinería. Fallo de la refinería. Después de algunos cálculos rápidos, Nieli determinó que la tasa de falla del Nightmare Demon Pot era aproximadamente de 1 entre 10. La tasa de éxito fue mucho mayor que antes. Nieli continuó repitiendo el proceso. Después de aproximadamente 50 veces, el Nightmare Demon Pot de repente brilló con un brillo resplandeciente que era tan deslumbrante que Nieli no pudo evitar entrecerrar los ojos. Había una energía aterradora contenida allí. Sin embargo, fue solo un brillo fugaz que rápidamente se apagó. Una ola de resplandeciente esplendor giró en el fondo del Nightmare Demon Pot. La curiosidad surgió en el corazón de Nieli. ¿Qué está pasando? Sacó el Dragon Bloodline que permanecía en el fondo del Nightmare Demon Pot y extendió sus sentidos hacia él. Este espíritu demoníaco era mucho más fuerte que cualquier línea de sangre de dragón con tasa de crecimiento de buen nivel. Había sufrido su primera mutación. La mayoría de los espíritus demoníacos, incluidos los de tasa de crecimiento del nivel Dios, no comienzan siendo muy poderosos. Un espíritu demoníaco requiere cuidado de su espiritista demonio,
en forma de alimento de energía celestial. De hecho, los espíritus demoníacos requieren tanta energía que necesitarían absorber algo de esencia del alma demoníaca para volverse más fuertes y aumentar constantemente su clasificación. Solo después de subir de rango, el crecimiento en fuerza sería mayor para aquellos espíritus demoníacos de mayor rango en comparación con aquellos que están de menor rango. Por ejemplo, si tienes dos espíritus demoníacos de 3 destinos, el que tiene la tasa de crecimiento del nivel Dios tendrá una habilidad de combate que es 10 veces más fuerte que el que tiene la tasa de crecimiento del nivel ordinario. Sin embargo, la calidad de un espíritu demoníaco no aumenta solo en términos de rango. A veces, un espíritu demoníaco puede mutar. Cuando ocurre tal evento, la fuerza de combate del espíritu demoníaco se vuelve mucho más fuerte. Shadow Devil de Nieli y Fang Panda habían sufrido sus primeras mutaciones. Cuantas más mutaciones experimente un espíritu demoníaco, más precioso se volverá. Por lo general, existe una probabilidad determinada de que un espíritu demoníaco mute o no al subir de rango. Sin embargo, este espíritu demoníaco en particular había mutado durante el proceso de fusión. El precio de un espíritu demoníaco tan mutado debe ser varias docenas de veces mayor. Nieli no sabía si este espíritu demoníaco había mutado por sí mismo o había sido influenciado por Nightmare de Monpot. De cualquier manera, todavía eran buenas noticias para él. Nieli continuó refinando los espíritus demoníacos. No fue hasta la aparición del segundo y luego del tercer Dragon Bloodline mutado. Ahora estaba seguro de que era un efecto del Nightmare de Monpot. De los 30.000 espíritus demoníacos Dragon Bloodline con tasas de crecimiento de nivel ordinario, Nieli solo logró producir alrededor de 2.500 espíritus demoníacos con tasas de crecimiento de buen nivel. Y entre ellos, 23 habían sufrido una mutación. Nieli repitió el proceso de refinería con la nueva tasa de crecimiento de buen nivel Dragon Bloodlines. Experimentó colocando 9 espíritus demoníacos Dragon Bloodline regulares con uno mutado juntos en la olla. Un breve momento después, se produjo una explosión dentro de la olla. Los 10 espíritus demoníacos habían desaparecido, lo que hizo que el proceso de refinería fuera un fracaso. ¿Fue un accidente o las refinerías regulares de Dragon Bloodlines eran incompatibles con las mutadas? Nieli reflexionó brevemente sobre ello y decidió repetir el experimento. Si no lo intentó varias veces, ¿cómo podría estar seguro? El segundo intento terminó con otro fracaso. El tercer intento finalmente tuvo éxito. Nieli había creado una línea de sangre de dragón con una tasa de crecimiento excelente. Además de eso, es uno mutado. Cuando los espíritus demoníacos Dragon Bloodline normales se refinan con uno mutado, la tasa de éxito es mucho menor. Sin embargo, los resultados son mucho mejores. Nieli continuó refinando mientras buscaba el mejor método de refinería. Sintió que el aura que emanaba del Nightmare de Monpot se hacía cada vez más fuerte. De repente, la olla emitió una luz deslumbrante y el patrón del dragón alado se hizo más distintivo. El Nightmare de Monpot parecía haber mejorado a un nivel aún más alto que antes. En cuanto a si había obtenido nuevas propiedades con esta actualización, Nieli todavía no estaba seguro. No había muchos registros sobre tesoros como Nightmare de Monpot. Por lo tanto, Nieli solo podía continuar refinando los espíritus demoníacos, si quería aprender más sobre ello. La tasa de éxito de Nightmare de Monpot parece haberse vuelto mucho más alta en comparación con antes. Nieli continuó con su refinería. De los 2.500 espíritus demoníacos con tasa de crecimiento de buen nivel, recibió más de 230 tasas de crecimiento de nivel excelente. 6 eran mutados. Por supuesto, las tasas de crecimiento excelentes no eran lo suficientemente buenas, por lo que Nieli repitió el proceso nuevamente. Al final, produjo 21 espíritus demoníacos Dragon Bloodline con tasa de crecimiento extraordinaria, con 3 mutados. Nieli solo tenía 2 oportunidades más, si quería seguir refinando con lo que tenía. No sabía si tendría éxito o fracasaría. Después de todo, si fracasaba, la pérdida sería enorme. Sin embargo, si pudiera obtener un espíritu demoníaco de línea de sangre de dragón con tasa de crecimiento de nivel Dios, lo guardaría para sí mismo, por supuesto. Después de todo, si vendiera un espíritu demoníaco de tal nivel,
definitivamente causaría una enorme conmoción. Incluso podría atraer a ladrones que se fijen en sus bienes. Si Nieli se integrara con un espíritu demoníaco de línea de sangre de dragón con tasa de crecimiento de nivel Dios, definitivamente causaría una onda sorprendentemente enorme. Un supergenio con una raíz espiritual celestial de 8 grados se había integrado con un espíritu demoníaco de línea de sangre de dragón con tasa de crecimiento de nivel Dios. Si tal noticia se filtrara, no solo los superiores del Instituto Esquisoul, sino incluso los superiores de la secta Plumas Divinas se sorprenderían. La secta Plumas Divinas definitivamente trataría a tal genio con absoluta importancia. Cada experto que se hubiera integrado con un espíritu demoníaco de línea de sangre de dragón con tasa de crecimiento de nivel Dios se convertiría en parte del poder estratégico de la secta Plumas Divinas. Y Nieli podría dar otro paso sin problemas. Nieli lo pensó por un momento y luego decidió intentarlo. Aunque el riesgo era alto, la recompensa también lo era. Nieli activó el Nightmare de Monpot con sus pensamientos, mientras su corazón latía salvajemente fuera de control. Si fallaba, decenas de miles de piedras espirituales se reducirían a nada. Aunque Nieli estaba ganando muchas piedras espirituales vendiendo espíritus demoníacos con tasa de crecimiento de nivel Dios ordinario, el mercado todavía tenía una demanda limitada para ellos. Arriesgalo todo. Nieli concentró toda su mente en los 10 espíritus demoníacos en el fondo del Nightmare de Monpot. Bajo su control, el espíritu demoníaco mutado comenzó a devorar a los otros espíritus demoníacos. El primero, el segundo. El espíritu demoníaco mutado cambiaba y se hacía más poderoso cada vez que devoraba a uno. Solo quedaron 2. El corazón de Nieli dio un vuelco. Pronto entraría en la última fase. Los 2 últimos espíritus demoníacos se fusionaron y se devoraron entre sí. El Nightmare de Monpot emitió una energía ardiente y comenzó a temblar con fuerza. Parecía que estaba a punto de explotar. Nieli sintió los cambios peculiares en el Nightmare de Monpot. Era la señal del fracaso. Los 2 espíritus demoníacos Dragon Bloodline que permanecían en la olla eran extremadamente poderosos. Ninguno podía devorar al otro, sin embargo, estaban empezando a fusionarse. Si la energía se desestabilizara, causaría una explosión y los espíritus demoníacos quedarían reducidos a nada. Cuando ese pensamiento cruzó por la mente de Nieli, su corazón ya no pudo mantener la calma. Instantáneamente vertió toda esta energía celestial en el fondo del Nightmare de Monpot, suprimiendo con fuerza a los 2 espíritus demoníacos que estaban a punto de explotar. Nieli entró en un estado profundo como si estuviera personalmente dentro del Nightmare de Monpot. La vid dentro de él parecía atraída por Nightmare de Monpot mientras liberaba una floreciente energía celestial. Nieli había reprimido con fuerza a los 2 espíritus demoníacos con su energía y evitó que explotaran. La energía celestial dentro de su cuerpo brotó como si fuera a ser succionado hasta dejarlo seco. Los 2 espíritus demoníacos que habían estado a punto de explotar finalmente sufrieron ligeras transformaciones a medida que lentamente se fusionaban un poco más. Reprimidos por la energía celestial de Nieli, los 2 espíritus demoníacos calmaron un poco su choque. Después de aproximadamente una hora, Nieli sintió que su suministro de energía celestial estaba casi agotado. Sin embargo, podía sentir que los 2 espíritus demoníacos casi habían terminado de fusionarse, por lo que no quería cortar la corriente. Estaba a punto de triunfar. Nieli no quería rendirse aquí. Sin embargo, esos 2 espíritus demoníacos eran simplemente demasiado poderosos ya que continuaban devorándose mutuamente, produciendo energía enloquecida. Si Nieli fuera a hacerlo solo con su propia energía celestial, le sería imposible suprimir esos espíritus demoníacos. Si no fuera por la vid dentro de él que constantemente le proporcionaba energía celestial, lo habrían absorbido hace mucho tiempo. Auge. Auge. Nieli sintió que su propio corazón saltaba como si estuviera haciendo eco de los sonidos del Nightmare de Monpot. Nieli se sintió un poco mareado y su conciencia un poco confusa. Estos fueron efectos secundarios del agotamiento de su energía celestial. Parecía que la tarea de forzar una fusión todavía era demasiado difícil para él, especialmente con espíritus demoníacos con tasas de crecimiento tan altas. Después de todo,
estos procesos normalmente tenían bajas tasas de éxito. Nieli se concentró y exprimió lo último de su energía. Si estos dos espíritus demoníacos realmente explotaran, entonces todo su refinamiento anterior se desperdiciaría. Capítulo 303. Dragón. El Nightmare Demon Pot era un tesoro extremadamente misterioso con una larga historia. Nieli sintió que el aura poderosa que se arremolinaba dentro del Nightmare Demon Pot era incluso más poderosa de lo que había sido en la cima de su vida anterior. Además, esta vasija parecía contener una intención profunda. Solo con sentirlo, Nieli sintió que su reino alma surgía frenéticamente. ¿Quién había dejado atrás este Nightmare Demon Pot? Quienquiera que haya sido, debe ser un todopoderoso experto para crear tal objeto. Su energía celestial continuó drenando de él. Aunque la vida en su reino del alma estaba suplementando su energía celestial, el reino del alma de Nieli todavía estaba siendo succionado hasta dejarlo seco. Pronto, perdería el control sobre los dos espíritus demoníacos fusionados. Sin embargo, no estaba dispuesto a darse por vencido así. Tenía que triunfar. Solo queda un paso. ¿Iba a fracasar así como así? Los pensamientos salvajes de Nieli activaron el Nightmare Demon Pot. De repente, un rayo de luz espiritual pasó por su mente. ¿Quizás podría obtener algunas ideas del Nightmare Demon Pot? Nieli penetró sus pensamientos en el Nightmare Demon Pot. De repente, se produjo una transformación milagrosa a su alrededor. Sintió que dentro del Nightmare Demon Pot había un espacio enorme que contenía energía celestial ilimitada, como un vasto océano. Incluso si sumaras toda la energía celestial dentro de Saint Soul Grounds, todavía no podría compararse con este mar infinito. Nieli lo inspeccionó con su conciencia. Este océano no tenía límites, carecía por completo de fronteras. Le hizo comprender lo pequeño que era. Toda la energía de los espíritus demoníacos explotados había sido absorbida por este espacio. Sin embargo, en lo que respecta al Nightmare Demon Pot, eran meras gotas, no pudieron causar la más mínima onda. Sin embargo, la energía dentro del Nightmare Demon Pot estaba tan tranquila como si estuviera congelada, ya que están en un estado inactivo. Nieli se sentó tranquilamente en el espacio en el que estaban sus pensamientos, cultivando silenciosamente el primer capítulo del Heavenly God, técnica de cultivo. Rayos de luz divina giraban a su alrededor, evolucionando continuamente a medida que fluían. Los cambios son constantes en el Dao entre el cielo y la tierra. Se han producido grandes cambios entre la vida anterior y la actual. Esta debe ser la variabilidad del Dao, que se menciona en el Heavenly God, técnica de cultivo. Nieli había obtenido una maravillosa iluminación. En comparación con su vida anterior, ahora había una diferencia drástica en su cultivo. Con esa idea, el reino del alma de Nieli comenzó a desgarrarse mientras oleadas de dolor lo invadían. Su rostro se puso pálido y el sudor goteó. Fue un dolor intenso inimaginable para la gente común. Si una persona común y corriente se encontrara en esta situación, no sería capaz de soportarla. Sus mentes habrían dejado de pensar. Sin embargo, Nieli mantuvo con fuerza un estado mental claro mientras usaba su energía celestial para refinar su alma destino. Esta fue una muy buena oportunidad. ¿Cómo podría dejarlo pasar? En su vida anterior, había encontrado cosas mucho más viciosas durante su cultivación que esta. Nieli continuó trabajando para refinar su alma destino. Aunque fue una operación extremadamente dolorosa, Nieli aún mantuvo la calma. Hizo espirales con su energía celestial en decenas de millones de hilos y eso reforzó constantemente su alma destino. Con un sonido, PSH, se formó un Fat Soul rojo escarlata. Nunca imaginó que este descubrimiento le permitiría atravesar con éxito esa puerta y formar su primera alma destino. Finalmente había entrado en el reino destino celestial de un destino. ¿Pero porque su Fat Soul era de color rojo escarlata? Nieli lo miró sin comprender por un momento. Las almas del destino ordinarias eran incoloras. En su vida anterior, su alma destino también había sido incolora. Sin embargo, en esta vida, ¿esta alma destino era en realidad escarlata? Sin embargo, Nieli no tuvo tiempo de reflexionar sobre ello. La mayoría de las personas intentarían tomárselo con calma después de formar su primera alma destino,
ya que la experiencia de formar un alma destino era insoportablemente dolorosa, como si sus cerebros estuvieran a punto de desgarrarse. ¿Cómo podrían seguir teniendo la capacidad de pensar después? Por lo tanto, su cultivo permanecería en el fondo del destino 1. La mayoría de la gente no tenía idea de que ahora era el momento más crítico. Nieli controló frenéticamente su alma destino para absorber más energía celestial. Esa alma destino escarlata continuó fortaleciéndose. Un momento después, creció hasta 3 veces su tamaño original. Nieli sintió que el alma destino había alcanzado un grado adecuado y dejó escapar un suspiro de alivio. Continuar más solo rompería el alma del destino. Sintió que todo su cuerpo estaba a punto de derrumbarse. Sin embargo, esa alma del destino escarlata que ardía en el reino de su alma puso una pequeña sonrisa en la comisura de su boca. Dejando a un lado el color, su primera alma destino ya había alcanzado el pináculo del reino destino 1, a pesar de que acababa de formarse. Comparado con otras personas, se había ahorrado varios meses de cultivo. En cuanto a esta alma destino escarlata, Nieli no tenía idea de que podría haber causado su repentina formación. Sin embargo, podía sentir que era mucho más poderoso que las Fat Souls ordinarias e incoloras. Sacó su conciencia del Nightmare de Monpot. Nunca pensó que se beneficiaría tanto de un revés. Pensar que en realidad había descubierto un secreto dentro del Nightmare de Monpot mientras lo inspeccionaba. Al llegar al reino destino celestial, el control de Nieli sobre la energía celestial se había vuelto varias veces más fuerte. Ahora, podía reprimir con fuerza a los 2 espíritus demoníacos que gradualmente se habían ido fuera de control. Reprimidos por la energía celestial de Nieli, los 2 espíritus demoníacos Dragon Bloodline finalmente completaron su fusión y se convirtieron en uno. En ese instante, una luz brillante surgió del fondo del Nightmare de Monpot. Después de un breve momento, esa luz se apagó lentamente. Un solo espíritu demoníaco flotaba silenciosamente en el fondo del Nightmare de Monpot. Nieli no pudo evitar sonreír al verlo. No solo logró alcanzar el reino destino celestial 1, sino que también logró producir un espíritu demoníaco con tasa de crecimiento a nivel Dios, y era uno mutado. Este espíritu demoníaco no tenía precio. Nieli no se atrevió a vender tal espíritu demoníaco, ni jamás querría venderlo. Ahora que había llegado al reino destino celestial, lo primero es lo primero. Por supuesto que se integraría con un espíritu demoníaco de línea de sangre de dragón con tasa de crecimiento de nivel Dios. Nieli ya había pensado las cosas detenidamente. Había decidido pedirle a GV grandes cantidades de espíritus demoníacos de línea de sangre de dragón con tasa de crecimiento ordinaria, y luego vender aquellos que se habían fusionado con tasas de crecimiento buenas y excelentes. También estaría bien si vendiera algunos de los que tienen una tasa de crecimiento extraordinaria. De esa forma podría ganar mucho dinero sin llamar la atención de nadie. En cuanto a los espíritus demoníacos con tasa de crecimiento del nivel Dios, los guardaría para sus amigos. Después de todo, si sacara esos artículos a la venta, definitivamente causaría un gran alboroto. Nieli eliminó la tasa de crecimiento del nivel Dios Dragon Bloodline del fondo del Nightmare de Monpot. Este era un dragón Sanjia o ala de sangre. Esta especie en particular todavía tenía un linaje de dragón bastante puro. Un dragón Blowin Saint Hiao que alcanzó la edad adulta era comparable a un experto en el reino de los ancestros marciales. Algunas de las especies variantes eran aún más poderosas. El dragón Blowin Saint Hiao que Nieli había obtenido a través de la fusión definitivamente no era ordinario. Los dragones ordinarios Blowin Saint Hiao tenían escamas escarlatas, el que Nieli había producido tenía escamas doradas. Además, tenía púas en todo el cuerpo, lo que lo hacía parecer aún más feroz que un dragón Blowin Saint Hiao ordinario. 2 puntos de energía excepcionalmente poderosos surgieron dentro de su cuerpo. El dragón Blowin Saint Hiao era un espíritu demoníaco capaz de volar. Además de tener un cuerpo físico poderoso, también podría escupir aliento de dragón. Esta era una criatura que estaba en la cima. Después de tanto tiempo, Nieli finalmente pudo integrarse con un tercer espíritu demoníaco. Nieli era muy exigente con los espíritus demoníacos. Como ya se había integrado con Shadow Devil y Fang Panda,
no tendría mucha consideración con los espíritus demoníacos ordinarios. Sin embargo, estaba muy satisfecho con este dragón Sanjiao ala de sangre en particular. Este era un espíritu demoníaco Dragon Bloodline con una tasa de crecimiento a nivel de Dios. Nieli integró lentamente el dragón sangriento Jiao en su reino del alma. Una tercera rama creció lentamente de la vid y se conectó con el dragón Sanjiao ala de sangre. Los espíritus demoníacos ordinarios de Dragon Bloodline todavía estaban en el reino destino de la tierra. Requirieron una crianza lenta con energía celestial para alcanzar el reino destino celestial. Sin embargo, el dragón Sanjiao ala sangrienta de Nieli ya tenía la fuerza del reino destino celestial al integrarse. En cuanto a su fuerza real, Nieli solo podría descubrirlo en una batalla real. Ahora, con su cuerpo físico y aliento de dragón, Nieli podría desafiar a enemigos más poderosos de rangos superiores. Además, el dragón Blowing Saint Jiao todavía tenía muchas técnicas poderosas que Nieli podía tomarse su tiempo para comprender lentamente. Si alguien supiera que Nieli se había integrado con un dragón Blowing Saint Jiao con tasa de crecimiento de nivel Dios y uno mutado, probablemente se volverían locos de celos. Nieli respiró profundamente mientras su boca se curvaba en una sonrisa de satisfacción. Finalmente había dado un gran paso adelante. A continuación, solo tenía que familiarizarse con la fuerza de este dragón Sanjiao ala de sangre. Sin embargo, Nieli todavía no tenía intención de experimentar con su capacidad de combate, por el momento. Tuvo que buscar un lugar más adecuado. Una vez que se fusionara con su dragón Sanjiao ala sangrienta, la casa entera probablemente explotaría de su tamaño. El dragón Blowing Sanjiao era una criatura enorme de 6 a 7 metros de altura. Durante los siguientes meses, además de escuchar clases y cultivarse, Nieli también pasó todo su tiempo fusionando espíritus demoníacos en casa. Usó las conexiones de Heu-Bei para adquirir una gran cantidad de espíritus demoníacos de línea de sangre de dragón con tasa de crecimiento de nivel ordinario, luego vendió los que produjo con tasa de crecimiento buena y excelente. Nieli incluso vendió varias tasas de crecimiento extraordinarias. La fortuna de Nieli aumentó enormemente, de poco más de 30.000 piedras espirituales a cientos de miles de piedras espirituales. Además, había producido 3 espíritus demoníacos de línea de sangre de dragón con tasa de crecimiento de nivel Dios, que les dio a Lupiao, Xiao Yu y Heu-Bei. Lupiao y Heu-Bei aceptaron directamente el suyo, mientras que Xiao Yu se negó varias veces. Sin embargo, ante la fuerte petición de Nieli, terminó aceptándola. Después de fusionarse con sus espíritus demoníacos Dragon Bloodline con tasa de crecimiento de nivel Dios, todos de repente se volvieron de muy bajo perfil. Rara vez mostraban sus rostros afuera mientras se recluían en el entrenamiento. Como tenían suficientes piedras espirituales, sus cultivos también aumentaron muy rápidamente. Incluso en la escala de la secta Plumas Divinas, la fortuna de Nieli ya era extremadamente impactante. Aparte de algún tipo de persona como gran anciano, ¿de dónde obtendría una persona común tantas piedras espirituales? Si algunos ancianos regulares acumularan solo unos pocos miles de piedras espirituales, eso ya se consideraría bastante bueno. Después de todo, incluso si la secta Plumas Divinas controlara muchos lagos de la deidad, todavía tenían que proveer para los cultivos de tantos expertos dentro de la secta. Cuando se compartía entre todos, ya no era una suma enorme. Mientras todo esto sucedía, Heu-Bei continuó ayudando a Nieli a vender espíritus demoníacos Dragon Bloodline en cantidades aterradoras. Muchos discípulos gastaron sus piedras espirituales en los espíritus demoníacos Dragon Bloodline de Nieli. Gradualmente, el dinero que poseían colectivamente los discípulos de la secta pasó a manos de Nieli, convirtiéndose en su fortuna personal. Por eso Nieli poseía tanto dinero. Capítulo 304. La visita de Niner. Nieli finalmente había llegado al reino destino celestial. Sin embargo, todavía ocultó su aura, para que otros no pudieran decir que había alcanzado el reino destino celestial. Recientemente, todo había estado bastante tranquilo y Nieli no quería perturbar la tranquilidad actual. Además de asistir a lecciones,
Pasó su tiempo cultivando y sintiendo los cambios de poder provocados en su interior por el espíritu demoníaco recién integrado. El reino destino celestial de un destino todavía era demasiado bajo. Tenía que alcanzar al menos el destino 2 para poder calificar y salir al mundo exterior. Al llegar al reino destino celestial, la velocidad de cultivo de una persona sería extremadamente rápida, dado que tenía suficientes piedras espirituales. Por lo tanto, el cultivo de Nieli se disparó locamente, día tras día. Hoy, el sol brillaba intensamente, la brisa era suave y las flores frescas florecían abundantemente. Nieli estaba entrenando en el patio de Xiao Yu, como de costumbre, cuando Heu Bei entró emocionado. Nieli, grandes noticias. Algunos discípulos de las sectas Heavenly Note y Esquiblace han venido de visita. Se dice que todos los miembros de la secta Nota Celestial son mujeres, muchas de las cuales son bellezas parecidas a hadas. ¿Echamos un vistazo? Mientras Heu Bei hablaba, la expresión de su rostro tenía un rastro de emoción cuando su mirada cambió. Nieli quedó atónito por un breve momento. ¿Los discípulos de las sectas Heavenly Note y Esquiblace han venido al Instituto Esquisoul? Al mencionar la secta Nota Celestial, Nieli pensó en Ziyun y Niner y se preguntó si vendrían. Habían pasado unos meses desde que los había visto y el corazón de Nieli estaba lleno de anhelo por ellos dos. Nieli asintió. Claro, vamos a echar un vistazo. Los discípulos de la secta Nota Celestial y la secta Resplandor Celestial generalmente visitan la secta Plumas Divinas una vez al año. Es para ayudar a los genios a aprender interactuando entre sí, así como para hacer negocios. La secta Nota Celestial es diferente de la secta Plumas Divinas en que todos sus discípulos son mujeres. Solo un pequeño número de ellos tiene contacto con el mundo exterior, además de obtener lo que necesitan. Por lo tanto, su secta está extremadamente unida y se está volviendo cada vez más fuerte. En cuanto a la secta Esquiblace, su fuerza ha aumentado a pasos agigantados en los últimos años e incluso se ha convertido en la cabeza de las 6 sectas. Heu Bei explicó mientras caminaban. Nieli y Heu Bei llamaron a Lu Piao para que los acompañara, y los tres se dirigieron al salón principal del Instituto Esquisoul. Xiao Yu no fue encontrado por ninguna parte, recientemente, había estado ocupado con sus propios asuntos, por lo que Nieli y Lu Piao no se preocuparon mucho por eso. La sala principal del Instituto Esquisoul estaba llena de actividad, mientras las cabezas se movían arriba y abajo. Nieli y su grupo no pudieron pasar, sin importar lo mucho que lo intentaron. Después de escuchar que personas de las sectas Heavenly Note y Esquiblace estaban aquí, los discípulos de los diversos distritos del Instituto Esquisoul se reunieron. Todos tenían curiosidad de saber por qué habían venido. Heu Bei claramente tenía sus propios métodos entre la multitud. Llevó a Nieli y Lu Piao a la entrada lateral. Cuando los guardias reconocieron a Heu Bei, dejaron pasar al grupo. Heu Bei sonrió y explicó: esas personas reunidas allí son discípulos comunes y corrientes. Genios reconocidos y descendientes de los miembros de la secta Plumas Divinas generalmente se reúnen en esta cámara lateral. De hecho, había menos personas en esta cámara lateral. Eran solo unos pocos cientos. Heu Bei susurró en voz baja: cada vez que las distintas sectas interactúan, los descendientes y genios de cada secta sacan artículos preciosos para una subasta. Esos 20 espíritus demoníacos con tasa de crecimiento de nivel extraordinario que me pediste que vendiera también estarán en esta subasta. Definitivamente esta es una buena oportunidad para venderlos. Ante las palabras de Heu Bei, Nieli no pudo evitar sonreír. Eso era cierto. Los espíritus demoníacos con tasa de crecimiento de nivel extraordinario con líneas de sangre de dragón normalmente eran bastante difíciles de vender. En primer lugar, era difícil encontrar compradores. En segundo lugar, esos productos atraerían fácilmente la atención. Sin embargo, si fueran colocados en una subasta, atraerían mucha menos atención. Sin embargo, Nieli no prestó mucha atención a la subasta mientras recorría su entorno con la mirada, buscando dos siluetas. Se preguntaba si Ziyun y Niner habían venido. La cámara lateral se llenó de actividad mientras los genios y los descendientes familiares de las sectas intercambiaban saludos mutuos.
En este momento, las 6 sectas justas principales estaban aliadas mientras luchaban contra las 3 sectas demoníacas por los derechos sobre los lagos de la deidad. Para que la alianza continuara, era absolutamente necesaria la interacción entre las generaciones más jóvenes. Les impediría pelear entre ellos en el mundo exterior. Por eso las distintas sectas realizaban estos intercambios cada año. En la esquina de la cámara lateral, se encontraba una silueta tranquila y hermosa. Su belleza era simple y elegante, como una flor de loto rompiendo la superficie de un estanque. Atrajo la atención de muchos de los discípulos de los alrededores. No pudieron evitar suspirar interiormente ante una chica tan hermosa. Xiao Sue se sentó a su lado y le preguntó, «Niner, ¿crees que Niel y Lupiao están aquí?» Xiao Niner sacudió la cabeza mientras buscaba la figura de Nieli. «Yo tampoco lo sé». Después de que Ye Ziyun, Xiao Niner y Xiao Sue alcanzaron la secta nota celestial desde el mundo diminuto, Ye Ziyun y Xiao Niner mostraron talentos impactantes. Las dos eran famosas como las chicas, Géminis Cosmo, de la nueva clase. Luego, Ye Ziyun fue elegida y se le permitió ingresar al campo de entrenamiento secreto para cultivarse, mientras que Xiao Niner siguió a su maestro y alcanzó el reino del 5 destino en cultivo. Cuando Niner escuchó que la secta nota celestial estaba enviando personas a la secta plumas divinas, ella y Xiao Sue inmediatamente fueron y registraron sus nombres. Era una lástima que Ye Ziyun todavía estuviera en el campo de entrenamiento secreto y no pudiera ser contactado. De lo contrario, ella definitivamente habría venido. Por supuesto, ella estaba esperando con ansias esta visita a la secta Plumas Divinas para poder buscar a Nieli. La secta Nota Celestial había enviado un total de 200 discípulos a la secta Plumas Divinas. Todas eran mujeres y muchas tenían apariencias sobresalientes que llamaban la atención, especialmente de los hombres de la secta Esquiblace. Sus ojos brillaron al ver a las mujeres de la secta Nota Celestial. Y, por supuesto, Xiao Niner fue sin duda una de las discípulas más deslumbrantes de la secta Nota Celestial. Una chica hermosa y tentadora se sentó junto a Xiao Niner y se rió entre dientes. ¿La hermana menor Niner está buscando a alguien? Al ver a esa mujer, Xiao Sue inmediatamente dijo en un tono hostil, «Shenling, no creo que sea asunto tuyo a quien estamos buscando». Shenling esbozó una sonrisa encantadora. ¿Cómo es que no es de mi incumbencia? La hermana menor Niner es uno de los genios más deslumbrantes entre los recién llegados. Ella ya alcanzó el reino del destino 5 a una edad tan temprana. Por supuesto, ella será el orgullo futuro de la secta Nota Celestial. Si la hermana menor Niner está interesada en un chico, por supuesto que tendré que echar un vistazo por mí misma y ver qué clase de hombre puede hacer que nuestra querida hada se enamore de él. Me pregunto, ¿es alguien que conozco? Xiao Niner frunció un poco el ceño. A ella tampoco le gustaba Shenling. Sin embargo, en términos de antigüedad, Shenling seguía siendo su hermana mayor. Por lo tanto, aunque estaba infeliz, no lo demostró. La hermana mayor Shen no necesita desperdiciar esfuerzos en esto. La hermana mayor Shen no sabría quién es la persona que estoy buscando. Shen Nin sonrió con los labios fruncidos. Oh, es una pena, pensé que era el joven maestro Ye. Xiao Niner conoce muy bien a este joven maestro Ye que Shenling mencionó. Su nombre era Ye Xuan, descendiente de la familia número 1 dentro de la secta Esquiblace. Se dice que también tenía un talento extraordinario y había alcanzado el reino destino celestial de 9 destinos a la edad de 20 años. Ahora, estaba tratando de ingresar al reino de las estrellas celestiales. Shenling probablemente fue sobornado por Ye Xuan, por eso había seguido hablando de él a su lado. Si Shenling pensó que la identidad de Ye Xuan podría conmover a Niner, entonces estaba completamente equivocada. Xiao Niner nunca tendría mucha consideración por esas cosas. Solo había una persona que ella puso en su corazón, y esa persona era Nieli. A cierta distancia, había un grupo de personas enfrascadas en una conversación. Un joven entre ellos seguía lanzando miradas hacia Xiao Niner y Xiao Sue, mientras las dos chicas miraban a su alrededor. Ese joven estaba rodeado de muchos genios pináculo y descendientes familiares de las sectas Plumas Divinas y Esquiblace. Li Xingyun, Murong Yu y Long Yujin estaban entre ellos. Murong Yu sonrió y se acercó a Ye Xuan.
Parece que el hermano Yesuan está bastante interesado en esa chica de la secta Nota Celestial. Con tu identidad, ¿no estaría ella ya a tu alcance? Yesuan negó con la cabeza. Hermano Murong, se equivoca al decir esas palabras. En este mundo, cada uno tiene sus gustos y aversiones. Algunos son amantes de la riqueza, otros son lujuriosos. Pero, ¿cómo es posible que chicas vulgares como esa atraigan mis ojos, los ojos de Yesuan? Murong Yu miró asombrado a las chicas. Oh, entonces, ¿quizás la chica que te interesa tiene un corazón de piedra? ¿Cómo podría no sentirse conmovida por un genio como tú? Me pregunto quién es ella. Si la riqueza y el poder no podían conmoverla, entonces solo había una posibilidad: esa chica definitivamente no tenía una identidad ordinaria. Yesuan respondió con admiración hacia ella: he preguntado por ahí. Ella es una genio recién llegada a la secta Heavenly Note, del mundo Tini. Ella ya alcanzó el reino del destino 5 a una edad tan joven y es famosa como una de las chicas, Yemenae Cosmo. Su velocidad de cultivo es simplemente impactante. Además, ella tiene bastante prestigio dentro de la secta Nota Celestial. Es difícil imaginar que sea tan joven. Después de todo, ella no tiene muchos antecedentes familiares. ¿El mundo diminuto? Un sentimiento de inquietud surgió en el corazón de Murong Yu. No obstante, sonrió levemente. Muchos caballeros buscan una mujer bella y elegante. Como dice el proverbio, una chica autoritaria teme a un hombre persistente. Yesuan negó con la cabeza y dijo: eso no funcionará. Casi no sonríe ni habla. Era difícil incluso tener una conversación con ella. En el camino hacia aquí, lo he intentado innumerables veces. Yesuan miró a la chica desde la distancia. Quizás por eso despertó en su corazón un deseo de conquista. Gracias a Yesuan, todos los discípulos de las sectas Plumas Divinas y Esquiblace no pudieron evitar mirar a Xiao Niner, con curiosidad por saber qué tipo de persona podría haber hecho que Yesuan pensara constantemente en ella. Cuando vieron a Xiao Niner, simplemente tuvieron que suspirar ante su belleza. Sin embargo, ella ya era el objetivo de Yesuan, por lo que, por supuesto, no se acercarían a ella. Los discípulos de la secta Nota Celestial eran todas mujeres. No se podía ver ni un solo hombre dentro de esa secta. La mayoría de las discípulas se quedaron en la secta para cultivarse, sin querer aventurarse fuera. Aunque Xiao Niner tenía un carácter frío, todavía estaba dispuesta a salir de la secta Nota Celestial. Eso implicaba que su corazón mortal todavía estaba allí. ¿Pero ni siquiera Yesuan podía entrar en sus ojos? Por supuesto, todos pensaban eso solo por dentro. Nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Mientras los chicos conversaban, Xiao Niner de repente se levantó y una sonrisa floreció en su rostro. Su rostro deslumbrante aturdió a todos con solo mirarla. Nunca imaginaron que la fría y orgullosa Xiao Niner pudiera mostrar una sonrisa tan hermosa. Esa sonrisa anunció claramente que había encontrado a su amante. Capítulo 305. Ye-clan de la secta Esquiblace. Yesuan no sabía por qué, pero su corazón no podía dejar de latir salvajemente cuando vio la sonrisa de Xiao Niner. Desde la distancia, los ojos de Nieli también encontraron a Xiao Niner y Xiao Sue. Xiao Niner parecía haberse vuelto más hermosa. Mientras Xiao Niner caminaba hacia Nieli, amplió su paso para cubrir la distancia de 3 pasos en solo 2. Niner. Nieli sonrió casualmente. Habían pasado varios meses desde que se separaron y el corazón de Nieli también la extrañaba mucho. Los ojos de Xiao Niner se llenaron de lágrimas. De repente dio varios pasos enormes y se sumergió en el abrazo de Nieli. Bañada por su aura, se sintió en paz y a gusto. Nieli se sorprendió, pero rápidamente se recuperó y le dio unas palmaditas en los hombros. Preguntó preocupado: ¿alguien en la secta Nota Celestial te ha intimidado? Si alguien te ha acosado, yo me ocuparé de él por ti. No. Xiao Niner se secó las lágrimas de la cara mientras levantaba la cabeza hacia Nieli. Todo este tiempo, mientras estaba en la secta Nota Celestial, a menudo pensaba en Nieli. Ahora que finalmente estaba ante ella, su corazón estaba extremadamente feliz.
¿Cómo les va a ustedes en la secta Plumas Divinas? Bastante bien. Nieli sonrió casualmente. No estaba muy seguro de cómo expresarlo, tanto lo bueno como lo malo. Para él, que había experimentado tanto la vida como la muerte en su existencia anterior, todos los eventos de la secta Plumas Divinas solo podían considerarse asuntos insignificantes. Xiao Niner se veía absolutamente encantadora y encantadora con su vestido blanco. Todos los espectadores de la cámara lateral se sintieron celosos mientras observaban a la pareja. Nieli y Xiao Niner charlaron como si no hubiera nadie más presente. No se habían dado cuenta de que la atención de todos estaba dirigida a ellos. ¿Quién es ese joven? ¿No lo sabes? Ese es el genio más deslumbrante entre los recién llegados. Se las arregló para entrenar a Lon Yujin en obediencia. Así que ese es él. Desde el principio, Xiao Niner ya había atraído las miradas de muchas personas. Era una diosa a la que nadie se atrevía a acercarse. Pero ahora todos se dieron cuenta de que ya se la habían llevado. En realidad fue secuestrada por Nieli. Expresiones extrañas cruzaron los rostros de todos en el pasillo. Lon Yujin estaba desde lejos, observando a Xiao Niner. Tenía que admitir que la elegancia y belleza de Xiao Niner la hacían inferior. ¿Quién era ella para Nieli? Lon Yujin no sabía por qué, pero no pudo evitar sentirse frustrada mientras agarraba su copa de vino y se la bebía de una sola vez. Li Xingyun solo sonrió levemente ante la escena. Nieli había hecho muchas transacciones comerciales secretas con él, lo que fortaleció enormemente a su propia facción. Estaba empezando a ver esta cooperación con Nieli con cada vez más importancia. Dado que Nieli era tan capaz, por supuesto no sería extraño para él tener algunas bellezas a su lado. Cuando Murong Yu vio que en realidad era Nieli, sus ojos se entrecerraron y emitieron escalofriantes rayos de luz. Nunca pensó que encontraría a Nieli aquí. De hecho, los enemigos viajan por un camino estrecho. En un evento como este, no podría intimidar a Nieli, incluso si quisiera. Cuando escuchó que Xiao Niner era del mundo diminuto, tuvo algunas conjeturas. Sin embargo, nunca pensó que Xiao Niner realmente resultaría ser la mujer de Nieli. Ye Xuan no pudo evitar sonreír amargamente cuando vio a Xiao Niner sumergirse en el abrazo de Nieli. No es de extrañar que Xiao Niner ni siquiera lo mirara dos veces mientras viajaban hasta aquí. Resultó que su corazón ya pertenecía a otra persona. Murong Yu le sonrió a Ye Xuan. Hermano mayor Ye Xuan, parece que Xiao Niner ya está ocupado. Ye Xuan suspiró. Dado que ese es el caso, entonces lo olvidaré. Aunque adoraba a Xiao Niner, no estaba tan completamente enamorado como para simplemente tener que tenerla. Como ella ya tenía a alguien más en su corazón, lo único que él podía hacer era retroceder. Murong Yu sonrió. Al hermano Ye Xuan parece que le falta una perspectiva positiva. Ese Nieli ni siquiera ha llegado al reino destino celestial todavía. Tampoco tiene antecedentes familiares. Lo único que puede hacer es confiar en sus palabras para convencer a las chicas ingenuas. ¿El hermano Ye Xuan simplemente va a dar marcha atrás? Las palabras de Murong Yu despertaron el interés de Ye Xuan. ¿Oh? ¿Ni siquiera ha llegado todavía al reino destino celestial? ¿Cómo pudo un joven así haber logrado que una chica como Xiao Niner se enamorara de él? Ese joven obviamente no era apto para ella. Nieli podía sentir miradas extrañas de la gente a su alrededor, pero no le molestaban. A sus ojos, no eran más que transeúntes. Nieli lanzó una mirada a su lado y vio a Xiao Sue ya regañando a Lu Piao. No pudo evitar sonreír ante la escena. Entonces los dos novios se han reunido. Nieli hizo las presentaciones. Este es mi amigo, Geu Bei. Encantado de conocerte, cuñada, se rió Geu Bei. El rostro de Xiao Niner se sonrojó ante las palabras de Geu Bei. Levantó la cabeza y miró furtivamente a Nieli mientras sus mejillas ardían. Sin embargo, ella no lo corrigió y respondió, «Es un placer conocerte también». De repente, Geu Bei se dio cuenta. Parece que debería serlo más o menos. El grupo se acercó a una mesa vacía en un rincón de la cámara y se sentó. Nieli miró a Niner y preguntó en voz baja, «¿Ziyun no vino contigo?»
Actualmente se está cultivando en los campos de entrenamiento secretos de la secta Nota Celestial. No pude contactarla antes de venir aquí, explicó Xiao Niner. Oh. Nieli asintió mientras miraba a lo lejos, preguntándose qué tipo de campos de entrenamiento secretos eran y cómo le estaba yendo a Ziyun. De repente, Li Xinyun se acercó a ellos. Miró a Nieli y le preguntó, ¿puedo sentarme aquí? Claro, sonrió Nieli. GV y Li Xinyun intercambiaron miradas y saludos. Aunque GV y Li Xinyun habían oído hablar el uno del otro antes, rara vez interactuaban. Esta fue la primera vez que se encontraron a través de Nieli. ¿Podemos sentarnos aquí también? Yesuan y Murong Yu se acercaron mientras señalaban los dos asientos vacíos al lado de Xiao Niner. Xiao Niner no pudo evitar fruncir un poco el ceño al ver a Yesuan. En el viaje hasta aquí, Yesuan siguió intentando hablar con ella, mientras ella no le prestaba mucha atención. Ella era demasiado inteligente para no darse cuenta de sus intenciones. Sin embargo, este Yesuan todavía tenía modales, era refinado y cortés. Por lo tanto, Niner no albergaba ninguna mala voluntad hacia él. Fue solo después de que Yesuan de repente se acercó y trató de sentarse a su lado que se preocupó de que Nieli pudiera malinterpretarlo. Ese asiento es mío. Xiao Sue rápidamente se sentó junto a Xiao Niner. Xiao Niner no pudo evitar darle a Xiao Sue una mirada agradecida. Xiao Sue le devolvió la sonrisa. A lo largo de este viaje, ella comprende mejor el corazón de Xiao Niner. Bueno, entonces me sentaré aquí. Yesuan hizo una pausa por un momento y luego se sentó con Murong Yu en el extremo opuesto de la mesa. Mientras tanto, cuando Geu Bei estaba a punto de sentarse junto a Nieli, Long Yujin se sentó primero. Geu Bei quedó atónito por un momento y luego sonrió amargamente. Parece que tuvo que buscar un lugar diferente para sentarse. Long Yujin era una tigresa famosa, así que, por supuesto, no querría provocarla por un asunto tan pequeño. Toda la cámara lateral se llenó de actividad mientras los discípulos de las tres sectas charlaban e intercambiaban ideas sobre el Dao marcial. Naturalmente, también habría pocos enfrentamientos molestos. Después de que Nieli y su grupo se sentaron, la gente dejó de prestarles atención. Xiao Niner miró a Long Yujin, que estaba sentado junto a Nieli, y se preguntó quién era esta chica. Yesuan levantó una copa de vino con una disposición elegante y educada. Durante el banquete de hoy, los superiores de las tres sectas nos permitieron conocernos. Para que podamos cuidarnos unos a otros en el futuro, cuando finalmente salgamos al mundo exterior. Yo, Yesuan, brindaré la primera copa por todos. Ahora que nos conocemos, somos todos amigos. Sin embargo, todos solo le dieron a Yesuan una mirada superficial y luego continuaron sus propias conversaciones. Nadie se preocupaba por él, dejándolo en una situación bastante incómoda. En esta mesa, nadie consideraba muy bien a Yesuan, ya fuera Li Xinyun, Long Yujin o Geu Bei. Nieli todavía estaba hablando con Xiao Niner y ni siquiera se había tomado el tiempo para intercambiar saludos con Yesuan. ¿Quién diablos era ese tipo? En cuanto a Xiao Sue y Lu Piao, los dos estaban haciendo un escándalo como un par de recién casados. La comisura de la boca de Murong Yu se curvó en una sonrisa casi imperceptible. Lo que quería ver era un conflicto entre Yesuan y Nieli. Murong Yu levantó su copa hacia Nieli. Allá atrás, en las ruinas horribles, no sabía quién era el hermano menor Nieli. Hoy me disculpo por cualquier ofensa que haya podido causarle al hermano menor. Nieli entrecerró los ojos ante las palabras de Murong Yu. Nieli no había mencionado su encuentro en las ruinas horribles, y ciertamente no esperaba que Murong Yu mencionara el tema primero. Nieli miró la sonrisa de Murong Yu. ¿Cómo fue eso una disculpa? Obviamente eso fue hecho para provocarlo. Ni las expresiones de Lu Piao ni de Geu Bei se veían bien. Estaban muy conscientes de lo que había sucedido en las ruinas horribles. Sin embargo, Nieli permaneció tranquilo y sereno. Por supuesto que no se permitiría enojarse tan fácilmente. El hermano mayor Murong debe estar bromeando. Como senior de 5 FAT, solo me diste algunos consejos que necesitaba. Espero encontrarme contigo de nuevo, algún día, en las ruinas horribles.
La próxima vez que Nieli entrara en las ruinas horribles, definitivamente desafiaría a Murong-yu. La expresión de Murong-yu se volvió fría mientras sonreía. Por supuesto, te daré la bienvenida en cualquier momento. ¿Nieli quería otra paliza? En ese momento, Lee Sin-yun intervino perezosamente desde un lado. Murong-yu, me has desafiado muchas veces, pero siempre soy suave contigo. De lo contrario, ¿quién sabe cuántas veces ya te habría desperdiciado? ¿Aún recuerdas lo que pasó la última vez? Te dije que te alejaras de mí. Parece que tu memoria no funciona muy bien. Pensar que volverías a aparecer ante mí. La voz de Murong-yu se volvió un poco lenta. Nieli fue el más fuerte del año nuevo, Murong-yu fue el más fuerte del año anterior y Lee Sin-yun fue el más fuerte del año anterior. Murong-yu había desafiado a Lee Sin-yun muchas veces, pero aún no podía ganar. Murong-yu podía usar palabras para burlarse de Nieli, pero frente a Lee Sin-yun ni siquiera podía levantar la cabeza. Ye-suan sonrió. Este debe ser el hermano Sin-yun. He oído a mi padre hablar de ti a menudo. Nuestro clan Ye de la secta Esquíblace y su familia Asenflames de la secta Plumas Divinas podrían ser llamados amigos desde hace mucho tiempo. El corazón de Lee Sin-yun tembló al escuchar las palabras de Ye-suan. Entonces este era alguien del clan Ye de la secta Esquíblace. Dentro de la secta Esquíblace, el clan Ye era definitivamente una figura enorme que ejercía el 60% del poder. Lee Sin-yun golpeó con los dedos la superficie de la mesa y luego preguntó ligeramente, ¿puedo preguntar cómo debo dirigirme a usted? Ye-suan. Ye-suan anunció con orgullo. Ante eso, Lee Sin-yun entendió la situación aún más claramente. Había oído uno o dos sobre el clan Ye en un momento u otro. Este Ye-suan era uno de los descendientes directos y tenía un estatus con el que ni siquiera Lee Sin-yun podía compararse. Dado que actualmente se encontraban en el territorio de la secta Plumas Divinas, por supuesto, Lee Sin-yun no temería a Ye-suan. Sin embargo, tampoco podría reprimirlo. Capítulo 306. Largo Tianmin. Por la expresión de Lee Sin-yun, Nieli pudo decir que la identidad de Ye-suan definitivamente no era simple. Nieli sabía un poco sobre el clan Ye de la secta Esquíblace. Dado que Ye-suan era un descendiente directo del clan Ye, definitivamente tenía un estatus extraordinario. Pero aún así, ¿qué pasa con eso? Era solo un descendiente directo, no un sucesor. Parecía que Ye-suan era alguien que sabía dónde estaban las líneas, a diferencia de Murong-yu. Mientras no intentara provocar a Nieli, Nieli mantendría una cierta distancia de él. En este momento, Nieli estaba usando la secta Plumas Divinas para cubrirse. Debajo, tenía mucho espacio para respirar, especialmente porque nadie allí podía amenazarlo. En el futuro, después de que su fuerza hubiera crecido por completo, Ye-suan no podría estar al mismo nivel que él. Después de que Ye-suan anunció su identidad, solo Lee Sin-yun tuvo la más mínima reacción, los demás estaban como antes, todavía ocupándose de sus propios asuntos. Ye-suan se sintió bastante incómodo cuando notó que Xiao Niner ni siquiera lo miró, en cambio, continuó hablando con Nieli con una sonrisa bendita en su rostro. Ye-suan no pudo evitar sentir lástima por ella. Las 6 sectas principales del reino de las ruinas draconianas estaban controladas por familias poderosas, solo con el respaldo de una de esas familias Niner podría sacar todo su potencial. ¿Qué tipo de futuro podría tener si siguiera a Nieli? Las chicas siempre tienden a dejar que el amor se les suba a la cabeza. Sin embargo, Ye-suan no pudo acercarse a ella ni pudo cambiar su corazón. Estaba absolutamente indefenso en este asunto. ¿Cuánto tiempo van a permanecer en la secta Plumas Divinas? Nieli le preguntó a Xiao Niner, quien estaba sentada a su lado. El leve olor de la mujer que estaba sentada a su lado hizo que Nieli se sintiera relajado y feliz. 2 días. Xiao Niner estaba muy cerca de Nieli. No pudo evitar sonrojarse ligeramente mientras disfrutaba de este sentimiento tan cercano. Entonces ven a mi casa por la noche, dijo Nieli después de reflexionar por un breve momento. 2 días deberían ser suficientes. Bien. La cara de Xiao Niner estaba sonrojada hasta el cuello y su voz se volvió tan suave que era casi inaudible. Su cara estaba muy roja, como si hubiera estado bebiendo.
Solo voy a darte un espíritu demoníaco con tasa de crecimiento de nivel Dios de línea de sangre de dragón para que te integres. Nieli sonrió levemente. Definitivamente debería ser tiempo suficiente para que él cree otro espíritu demoníaco con tasa de crecimiento de nivel Dios de línea de sangre de dragón. Entonces, eso es lo que quiso decir Nieli. No. Cuando Xiao Niner se dio cuenta de que había entendido mal, se avergonzó tanto que quiso cavar un hoyo y arrojarse dentro. Nieli era demasiado malo, dejando la frase a mitad de camino así. Los observadores de los alrededores quedaron aturdidos por la mirada de niña tímida de Xiao Niner. Tuvieron que admitir que ella era tan hermosa que no pudieron evitar mirarla directamente. Lon Yujin no sabía por qué, pero se sintió un poco frustrada cuando vio lo cerca que estaban actuando Nieli y Xiao Niner. Sin embargo, ella no era una persona que hablaba mucho, así que no dijo nada. Aunque Nieli la reprendía a menudo y recientemente había recibido algunas palizas, gradualmente se había encariñado con ese sentimiento. No le gustaba que la golpearan, pero le gustaba que alguien la guiara como un maestro. Eso evitó que se sintiera perdida o sola. Entonces, por supuesto, ella estaba interesada y desconcertada cuando se dio cuenta de que había una chica tan hermosa al lado de Nieli y que ya tenía una relación tan cercana con él. ¿Quién era ella para Nieli? Quizás Nieli solo la había guiado un poco porque quería disolver el odio entre Lon Yujin y Jin Yueru. Al final, Lon Yujin no era nada para él. Por primera vez, Lon Yujin sintió emociones tan complicadas. Estaba agradecida de que Xiao Niner fuera de la secta Nota Celestial y que regresaría después de 2 días. Niner, ¿estás escuchando? Nieli miró a Xiao Niner con preocupación y se dio cuenta de que su cabeza estaba casi enterrada en su pecho. Se sintió un poco sorprendido en su corazón. ¿Por qué no hubo respuesta de Niner cuando dijo tantas cosas? Xiao Niner respondió suavemente. En su corazón, Nieli siempre había sido su persona más importante. No importaba lo que él le pidiera, ella no lo rechazaría en absoluto. Sin embargo, ¿Nieli conocía su corazón? Xiao Niner no pudo evitar sentirse un poco triste. De repente estalló una conmoción entre los genios reunidos en la cámara lateral. Entró un joven vestido con una túnica blanca plateada. Era bastante guapo y caminaba con pasos seguros. Incluso entre los genios destacó. ¿Quién hubiera pensado que incluso Lon Tianmin vendría? La conmoción estalló porque Lon Tianmin tenía una identidad especial. Normalmente, estaría absorto en cultivar y rara vez aparecía. Hay que saber que fue el primer sucesor de la familia Dragonseal, uno de los competidores más duros por el puesto de maestro de secta. Lon Tianmin caminó lentamente mientras la luz giraba a su alrededor. Su aura latía y atraía la de todos los demás. Su cultivo ya había alcanzado el aterrador reino de la estrella celestial de 9 etapas a la edad de 26 años. Fue uno de los genios más deslumbrantes de toda la secta Plumas Divinas. Su mirada pasó a todos y cayó sobre Yesuan. Él sonrió levemente, caminó hacia él y dijo, ¿el hermano Yesuan también vino? Yesuan estaba un poco abrumado por el hecho de que Lon Tianmin había tomado la iniciativa de saludarlo. Se levantó y juntó las manos. Hermano Lon, ¿cómo has estado? Aunque Yesuan era un descendiente directo del clan Ye, todavía no había obtenido una identidad de sucesor. Todavía había muchas personas dentro del clan Ye que competían con él por el puesto de sucesor. Sin embargo, ese no fue el caso de Lon Tianmin, quien ya era el primer sucesor de la familia Dragonseal. No solo eso, también había una alta posibilidad de que se convirtiera en el maestro de secta de toda la secta Plumas Divinas en el futuro. Han pasado 3 años desde nuestra última despedida, mucho tiempo. El cultivo del hermano Yesuan también ha crecido bastante, dijo Lon Tianmin mientras sonreía levemente. Yesuan sonrió amargamente. El hermano Lon simplemente está siendo halagador. Tu cultivo es a lo que debemos aspirar. Yesuan está avergonzado. Ahora que se conocieron por primera vez en 3 años, Yesuan podía sentir que la fuerza de Lon Tianmin ya había alcanzado un nivel aterrador que solo podía observar desde abajo. Dejando a un lado el cultivo, el espíritu demoníaco de Lon Tianmin también era un misterio.
Según los rumores del mundo exterior, Lon Tianmin era uno de los pocos entre la generación más joven de la secta Plumas Divinas que se había integrado con un espíritu demoníaco de tasa de crecimiento de nivel Dios de línea de sangre de dragón. Después de todo, con el talento y la identidad de Lon Tianmin, los superiores de la secta Plumas Divinas definitivamente prepararían tal espíritu demoníaco para él. Lon Tianmin sonrió mientras su mirada se posaba en Lon Yujin. Entonces, la prima hermana menor también está aquí. Lon Yujin resopló y giró la cabeza cuando lo vio. Ella no iba a ponerle cara. Sin embargo, Lon Tianmin solo sonrió y no le molestó su actitud frívola. Recorrió con la mirada a todos los demás, incluidos Li Xingyun, Xiao Niner y el resto. En cuanto a Nieli y Lu Piao, él no los conocía, por lo que solo les dio un vistazo superficial con los ojos. El nivel de aura que emanaba de ellos era demasiado bajo, por lo que no se molestó en preguntar. Volvió su atención hacia Yesuan. Parece que el hermano Ye está ocupado acompañando a tus amigos. Si tienes tiempo dentro de los próximos 2 días, pasa por mi casa a tomar el té. Yo iré primero y me reuniré con algunos viejos amigos. Sí, claro. Adelante, ocúpate de tus asuntos. Dijo cortésmente Yesuan. Lon Tianmin giró y se fue. Nieli observó la silueta de Lon Tianmin con una mirada profunda. En su vida anterior, había permanecido en la secta Plumas Divinas durante un periodo prolongado de tiempo, así que, por supuesto, sabía quién era Lon Tianmin. Aparte de que Lon Yujin y la familia Dragonseal llevaron a su maestra a la muerte, todavía habían sucedido muchas otras cosas. Después de experimentar todo eso, Nieli todavía estaba sorprendido al descubrir que el cerebro detrás de todo era en realidad Lon Tianmin. Fue él quien asumió el puesto de maestro de secta por un periodo de tiempo y obtuvo la única nominación de la secta Plumas Divinas para dirigirse hacia la tierra de Dios ancestral. Después de que él se fue, la secta Plumas Divinas se rompió. En la vida anterior, Nieli era solo un extraño en la secta Plumas Divinas. Por lo tanto, estaba bastante confuso ante las luchas internas de la secta. Sin embargo, claramente había visto a Lon Tianmin beneficiarse al máximo de todo esto. Tenía que admitir que Lon Tianmin era de hecho un hombre hábilmente intrigante. Lon Tianmin se fue para conversar con otros miembros de las sectas Heavenly Note y Esquiblace, chocando copas de vino y charlando. Lon Tianmin estaba lleno de sonrisas. Parecía que era bastante hábil con este tipo de eventos. Entre la multitud, Lon Tianmin fue claramente el que llamó más la atención, mientras la gente se agolpaba a su alrededor. Varias bellezas de la secta Nota Celestial estaban a su lado con sonrisas floreciendo en sus rostros mientras constantemente le lanzaban miradas coquetas. Sin embargo, Lon Tianmin actuó como si no se diera cuenta y solo sonrió cortésmente a cambio. No parecía estar encantado con ellos. Nieli miró a Lon Tianmin, quien parecía bastante tranquilo. Si se encontraran, Lon Tianmin probablemente resultaría ser un oponente problemático. Nieli esperaba que Lon Tianmin no fuera su enemigo. Nieli lo pensó y luego miró hacia otro lado. Lon Tianmin probablemente no colocaría a Nieli en un lugar muy alto por el momento. Yesuan seguía sonriendo mientras volvía a sentarse en su asiento. Estaba bastante orgulloso del hecho de que Lon Tianmin hubiera sido tan cortés con él. De las personas dentro de la secta Plumas Divinas, incluso Li Xingyun probablemente no encontraría un lugar en los saludos de Lon Tianmin. Li Xingyun bebió deprimente otro trago de vino y luego se secó la boca con desdén. Según su actitud, estaba claro que Li Xingyun realmente odiaba a Lon Tianmin. Sin embargo, la fuerza de Li Xingyun era muy inferior a la de Lon Tianmin. Gracias al amplio círculo de conexiones de Li Xingyun, había reunido una gran fuerza dentro de la secta Plumas Divinas. Sin embargo, todavía era inferior a las fuerzas de Lon Tianmin. Nieli sonrió levemente. Escuché que habrá una subasta entre las 3 sectas y que habrá algunos tesoros. Me pregunto si hay algo interesante. Cada vez, las 3 sectas subastarán artículos raros. De lo contrario, los genios de cada secta perderían interés y nadie aparecería. Li Xingyun explicó. Aunque había estado un poco infeliz por la actitud desdeñosa de Lon Tianmin, su estado de ánimo rápidamente volvió a la normalidad. Murong Yu, rápidamente interrumpido.
¿Está el hermano menor Nieli interesado en comprar algunos tesoros? Cada subasta tiene algunos artículos raros. Sin embargo, el más barato todavía costaría varios miles de piedras espirituales. Los más caros pueden costar decenas de miles de piedras espirituales. Nieli lo consideró brevemente y luego respondió: «Oh, si ese es el caso, entonces seguiré adelante y echaré un vistazo primero». La esquina de la boca de Murong Yu se inclinó ligeramente, filtrándose en una sonrisa ridícula. ¿Nieli, este pobre bastardo, estaba pensando en comprar? Eso fue simplemente ridículo. Li Xingyun, sin embargo, le dio a Nieli una mirada llena de risa. Las respuestas de Nieli a Murong Yu fueron muy inexpresivas. Li Xingyun no sabía cuánto dinero tenía Nieli, pero según sus observaciones, debería tener al menos varios cientos de miles, ¿verdad? Capítulo 307. Santa Doncella y Santo Hijo. Li Xingyun no tenía idea de qué métodos podría haber empleado Nieli para obtener tantos espíritus demoníacos de alto grado. Independientemente de si se trataba de una tasa de crecimiento de nivel Dios de línea de sangre ordinaria o una tasa de crecimiento de nivel excelente de línea de sangre de dragón, ambas eran extremadamente difíciles de encontrar. Desde que Li Xingyun adquirió estos espíritus demoníacos de alto grado de Nieli, sus fuerzas se habían fortalecido bastante. En cuanto a Nieli, Li Xingyun ya no lo miraba desde lo alto, en cambio, lo miró como a un igual. Tarde o temprano, Murong Yu probablemente recibiría su merecido por albergar tal desprecio por él. A veces simplemente, no se puede juzgar un libro por su portada. Yesuan sonrió desde su asiento junto a ellos. En esta subasta, van a vender algunos artículos sagrados que pueden usarse para el cultivo, como el Heavenly Note Dew de la secta Heavenly Note. Probablemente habrá mucha gente que no querrá perderse esto. Yesuan tenía bastante riqueza, de la que estaba bastante orgulloso. En el camino del cultivo, los recursos eran cruciales. Como descendiente directo del clan Ye, la cantidad de recursos de cultivo a los que tenía acceso era inimaginable para la mayoría de la gente común. Heu Bei actuó como si nunca hubiera oído hablar de las palabras de Yesuan y dijo: «Aunque el Heavenly Note Dew realmente tiene algunas cosas buenas, no es lo más destacado de la subasta. Me pregunto cuál será el verdadero punto culminante de este año». Yesuan quedó atónito ante las palabras de Heu Bei. El año pasado, lo más destacado de la subasta fue una bestia espiritual de grado 3, la grúa nube a la deriva, que se vendió por más de 60.000 piedras espirituales. Probablemente solo personas del calibre de Lon Tianmin podrían darse el lujo de pujar por aspectos destacados como ese. Dentro de las 6 sectas principales, las generaciones más jóvenes de cada familia tenían sus propias conexiones. En la cima estaban personas como Lon Tianmin, quien fue el primer sucesor de su familia y posiblemente incluso un competidor de maestro de secta. Incluso si fallara en esa competencia, aún tendría un alto rango dentro de la secta Plumas Divinas. Para la mayoría de la gente, él estaba en la cima de todo. En segundo lugar vinieron personas como Yesuan, Lon Yujin y Li Xingyun. Eran descendientes directos de familias importantes y también de genios poderosos. Expertos como ellos formaron un núcleo vital para las fuerzas de sus respectivas familias. A veces, incluso podrían ver un giro de buena suerte y luchar para llegar al nivel de Lon Tianmin. Después de ellos vinieron los genios de varias grandes ciudades de los reinos más pequeños. Sin duda, fueron los principales objetivos de reclutamiento de los dos grupos mencionados anteriormente. Sin embargo, les resultaría difícil formar su propia fuerza independiente dentro de la secta Plumas Divinas. Yesuan, Lon Yujin y Li Xingyun estaban todos un nivel por debajo de Lon Tianmin, por lo tanto, era difícil para Lon Tianmin considerarlos iguales. En cuanto a Nieli, Xiao Niner y Lu Piao, tuvieron suerte de estar incluso en esta cámara lateral. Si quisieran ganarse el respeto, tendrían que depender de su propia fuerza. Nieli, naturalmente, ignoró las palabras de Yesuan. La reunión continuó mientras las copas de vino se entrelazaban. Después de Lon Tianmin vinieron algunas figuras cumbre de las sectas Plumas Divinas, Esquiblace y Heavenly Note, que entraron a la cámara. Sin duda,
Estas personas tenían la presencia más fuerte entre todos los reunidos en la cámara lateral. Las personas que estaban al lado fueron aún más cautelosas en sus discusiones. Xiao Niner se puso la camisa de Nieli. Esa es la santa doncella de nuestra secta nota celestial, Minyue Bushwang. Nieli siguió la línea de visión de Xiao Niner. La chica que vio era tan hermosa como la luna y tenía aproximadamente 26 o 27 años. Tenía un sentido del estilo incomparable y cada uno de sus movimientos transmitía una sensación de elegancia. Se podía ver vagamente su piel suave y clara a través de su ropa de muselina. Estaba descalza y llevaba una campanilla plateada en el tobillo. Mientras caminaba, resonó el claro repique de la campana. ¿Doncella santa de la espada celestial, Minyue Bushwang? En realidad era ella. Nieli no la conocía personalmente, pero sabía su nombre. En su vida anterior, Minyue Bushwang estaba entre los 10 mejores expertos de todo el reino de las ruinas dracónicas. Ella era una existencia cumbre que se encontraba en la cima de las 6 sectas principales. Dentro de las 6 sectas principales, a menudo aparecían jóvenes genios. Dentro de 100 años, surgirían muchos expertos poderosos. Y entre ellos, Minyue Bushwang fue sin duda uno de los genios más deslumbrantes. Nieli había oído hablar de su leyenda antes. Se dice que una vez ella sola masacró su camino hacia la secta del dios demonio. Aunque regresó con heridas, logró matar a 2 de sus poderosos expertos en la impresionante hazaña. Era difícil imaginar que el poderoso experto, cuyo solo nombre podía causar miedo, en realidad resultaría ser una dama tan hermosa. Ese es Yang Yang de la secta Esquiblace. Dijo Xiao Niner, señalando a otra persona. Era un joven con el pelo tan rojo que parecía arder. Sin embargo, tenía una piel extremadamente clara y un aura poderosa y dominante. ¿El emperador infernal? Nieli nunca esperó que durante esta reunión pudiera ver a tantos expertos poderosos de quienes había oído hablar con frecuencia en su vida anterior. En 100 años, el emperador infernal ascendería a la posición de secta Esquiblace, maestro de secta, y comenzaría la era más poderosa que la secta jamás haya visto. La secta Esquiblace se volvería tan poderosa que pondrían un pie tan duro contra la secta del dios demonio, que la secta del dios demonio ni siquiera podía levantar la cabeza. Sin embargo, no importa cuán poderosas fueran las 6 sectas principales, les era imposible desafiar los cielos y enfrentarse a la tierra santa demoníaca ancestral. Olvídate del emperador sabio. Mientras pensaba en su poderoso enemigo, Nieli apretó los puños con fuerza. Desde que regresó a la vida, su punto de partida fue mucho más alto que en su vida anterior. Sin embargo, Nieli todavía no pudo asegurar el éxito cuando se enfrente al poderoso emperador sabio. Incluso si el cultivo de Nieli supera el del emperador sabio, el enemigo tuvo el control durante millones de años con la totalidad del espacio-tiempo bajo su control. Solo con Nieli, era absolutamente imposible romper el reinado absoluto del emperador sabio. En esta vida, tenía que aprovechar todo lo que pudiera y no depender solo de sí mismo. Sin embargo, estos poderosos genios que estaban reunidos en esta cámara lateral eran todos extremadamente orgullosos, sería difícil acercarse a ellos. Sin mencionar que Nieli todavía era débil, en términos de fuerza, tanto que no podía atraer la atención de nadie. Entre los miembros de las 3 sectas, Minyue Bushwang, Yang Yang y Lon Tianmin fueron sin duda las existencias más deslumbrantes. Aunque Lon Tianmin tenía una posición extraordinaria, todavía era un poco inferior a la santa doncella Minyue Bushwang de la secta Nota Celestial y a Yang Yang de la secta Esquiblace. Después de todo, Yang Yang ya era el candidato confirmado para ser el próximo maestro de secta de la secta Esquiblace. Incluso la santa doncella no era candidata, sin embargo, su posición dentro de la secta Nota Celestial todavía era extremadamente alta. Lon Tianmin miró a Minyue Bushwang y Yang Yang mientras juntaba sus manos a modo de saludo. Su rostro estaba lleno de una sonrisa elegante y grácil. Minyue Bushwang asintió en reconocimiento. Mientras tanto, Yang Yang permaneció tan frío como siempre e ignoró por completo la existencia de Lon Tianmin, lo que avergonzó un poco a Lon Tianmin. Sin embargo, Lon Tianmin rápidamente miró hacia otro lado y se rió a carcajadas con las personas a su lado, actuando como si no le hubiera molestado.
Nieli secretamente pensó para sí mismo que este viaje al salón de cultivo realmente valía la pena. Nieli comenzó a hacer planes sobre cómo acercarse a Mingyue Bushwang y Yang Yang durante los próximos 2 días. Después de todo, ambos eran figuras autorizadas de sus respectivas sectas. Tener contacto con ellos definitivamente resultaría beneficioso para sus planes futuros. Nieli le transmitió su voz a He Wei. He Wei, ¿tienes alguna idea sobre cómo acercarte a Mingyue Bushwang y Yang Yang? He Wei quedó atónito por un momento, luego inmediatamente mostró una sonrisa amarga. ¿Qué pregunta tan difícil me has hecho? Uno de ellos es la secta Santa Doncella de la Nota Celestial, mientras que el otro es la secta Santo Hijo de Esquiblace. ¿Qué calificaciones tengo para reunirme con ellos? A lo sumo, solo podría averiguar dónde se alojan. ¿Oh? El corazón de Nieli tembló ligeramente. Saber dónde se iban a quedar sería suficiente. Debido a las identidades de Nieli y su grupo, ahora no era el momento adecuado para entablar una conversación con los objetivos. Sin embargo, si Nieli supiera dónde se alojaban, entonces, naturalmente, tendría una manera de que acudieran a él. Nieli, no seas imprudente. Son invitados importantes de la secta Plumas Divinas. He Wei le recordó porque no se sentía seguro. Nieli sonrió. Conozco los límites. He Wei sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Después de todo, las identidades de esos dos eran demasiado nobles. Si los ofendiera accidentalmente, nadie podría cubrirlo. Un espíritu demoníaco con una tasa de crecimiento extraordinaria de Dragon Bloodline también era extremadamente precioso. Solo personas como Lee Sin-yun y Yesuan podían obtener uno de sus familias. Después de todo, solo familias poderosas como la suya podían obtener espíritus demoníacos tan raros. Como eran tan raros, era casi imposible encontrar uno a la venta. Como para muchos de varias familias, un espíritu demoníaco con una tasa de crecimiento extraordinaria de Dragon Bloodline era una buena fortuna que la suerte encontraría y no se buscaría. La competencia de precios se volvió intensa al instante. 10.000 piedras espirituales. 11.000. 11.500. 12.000. Todos los discípulos compitieron frenéticamente. Sin embargo, personas como Long Tianmin y Yang Yang estaban bastante desinteresadas. De por supuesto que no necesitarían algo así. Yesuan y Lee Sin-yun habían recibido espíritus demoníacos con tasa de crecimiento extraordinaria de Dragon Bloodline hace mucho tiempo, por lo tanto, no participaron en las apuestas. Después de todo, ese espíritu demoníaco era extremadamente caro y no necesitaban otro. Sin embargo, todavía había mucha gente compitiendo por él y el precio subía enormemente, lo que reflejaba cuán intensa era realmente la competencia. Estás sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.